Ok, estoy grabando la clase y yo creo que ahí ya tiene bastantes mensajes y solo les quiero robar unos minutos. Yo sé que muchos están por presentar estos días. Bueno, de hecho ya hay varios que gracias a Dios han presentado y hemos tenido buenas noticias. Tengo acá a Úrsula el día de hoy que nos acompaña. De verdad, Úrsula, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar acá. Yo sé que muchos la van a ubicar, ¿verdad? Que Úrsula es una de las que siempre está ahí con las manitas, pregunta, ¿verdad? Y yo sé que muchos de ustedes, de los que vemos acá, yo veo muchos nombres que estoy segurísimo que con la ayuda de Dios este año terminamos con la licencia, ¿sí? Entonces, quisiera darle unos minutos a Úrsula que nos comparta un poquito de su experiencia. Yo sé que Úrsula no fue fácil. Úrsula, No. se tomó su tiempo, cada quien tiene su tiempo. Recuérdense que esta es una batalla con uno mismo, ¿verdad? Cada uno es una lucha que tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Pero qué buena nota, Úrsula, de verdad, qué buena nota. Yo vi el examen y, bueno, no el examen, o sea, me refiero al reporte, al resultado, y de verdad que felicitaciones. Así que, Úrsula, en breve, si nos puede compartir un poquito ahí de su experiencia, am, ¿cómo fue ese proceso? Sí, profe, muy feliz. Mi proceso fue, en mi caso, difícil, complicado, porque tuve muchas distracciones, me vinieron familiares, como 2 semanas estuve completamente abocado a ellos, entonces nuevamente como volver a empezar. Después me acuerdo que me enfermé y pasaron muchas cosas que era como que a veces decía, no lo voy a lograr porque es mucha información y sientes que a veces te faltan las fuerzas. Entonces, para mí ha sido un proceso y un camino. Ha sido un camino tal cual como la vida, o sea, lleno de obstáculos, llenos de, ¿ahora qué hago? ¿Me voy para la derecha, me voy para la izquierda? Y lo que yo tengo como testimonio es que de verdad, profesor de corazón, profesor Aarón, que sin primero Dios, y si Dios no me lo hubiera puesto a usted y a este grupo maravilloso de alumnos que todos nos hemos ayudado, de corazón yo no lo hubiera logrado porque cuando vuelves a empezar con las clases de usted podemos entender. Entonces, ¿qué me pasó a mí en el examen? Recordaba, profe, todo lo que usted había dicho y respiraba profundo. Cuando yo veía toda la pregunta y decía, bueno, el profesor dijo esto, no tengo que ver todo esto, no, esto es pura bulla, y hasta repetía sus mismas palabras. Era increíble, porque en los momentos que estaba tensa en el examen decía, eh, estoy con Dios y si estoy con Dios voy con todo y respiraba profundo y respirar me ayudó. Uno de los tips que les diría a los alumnos es que respiren y luego quiten la bulla de la pregunta, todos los consejos suyos, si no, no lo hubiera podido hacer. O sea, la pregunta es muy, a veces larga, grande, entonces decía, no, esto no sirve, esto no, el punto es que esta póliza es esto, y aquí el punto es que esto no paga taxes, como el profesor lo explicó, y así fui avanzando. Y como en mi caso digo, o sea, yo lloré de la emoción y abracé a una de las que cuida ahí porque yo le dije, tengo que abrazar a alguien, porque estaba demasiado emocionada, profe, y dije, si no hubiera tenido el enfoque y la perseverancia de no rendirme, no lo hubiera logrado. Entonces yo le diría a todos que lo más importante es entender los conceptos. Yo no memoricé nada, yo entendí los conceptos y cuando entendí los conceptos en el examen comencé a decir, ok, esto se refiere a esto y así comencé a avanzar, terminé 50, 40, 48 minutos antes del tiempo, la prueba, me paré nerviosísima, vi el resultado y me sorprendí y ahí fue donde se me salieron las lágrimas y como para mí ha sido todo el realmente, profe, estar en este grupo. Este grupo es lo único que me ha ayudado a entender porque yo le mentiría si Excel me ayudó. Excel simplemente es el certificado que uno tiene que sacar y lo tiene que hacer. Pero a mí lo que me ayudó a entender el concepto de los seguros es la clase con usted. Así que estoy profundamente agradecida y estoy feliz de estar acá dando el testimonio. Y ya Loredana es la siguiente.
Y Perfecto. a todos los quiero mucho y yo sé que todos lo vamos a lograr. Y vamos a vernos ahí en la cumbre, ¿no? Así es, Úrsula, con la ayuda de Dios, de verdad, muchísimas gracias. Yo sé que no fue fácil, y vuelvo y repito, cada quien tiene sus retos, ¿verdad? Sus luchas. Quizás nadie los ve, nosotros ahorita en cámara solo vemos una sonrisa, ¿verdad? Pero nadie ve todo el sacrificio que se ha hecho por detrás, ¿no? Y bueno, siempre lo decimos, primero creo que gracias a Dios por ese logro y esa disciplina que puso Úrsula, como cada uno de ustedes, esa resiliencia, ¿verdad? Ser resiliente, ser disciplinado, ser constante, no rendirnos, porque yo sé que no es fácil a veces si vamos y presentamos, no fallamos, ¿verdad? Esto no es para mí. Les digo y lo he mencionado una y otra vez, esto no determina qué tipo de agentes nosotros podamos ser. Este solo es un requisito, lamentablemente, pues yo sé que tiene su dificultad, pero es un requisito para poder ejercer como agentes. Es una carrera que nos puede pagar mucho, sí, ¿verdad? Pero pues toca trabajar por ello. Y yo sé, como lo dijo Úrsula, sé que con la ayuda de Dios nos vamos a ver en la cumbre. Así que espero escuchar más historias, porque sé que muchos aquí, ya Úrsula lo mencionó, ¿verdad? Muchos acá que están conectados están listos para presentar. Sé que así va a ser y vamos a iniciar ese año, ¿verdad? Con todo, arrancar con todo, ¿verdad? Ya licenciados, para que pues todo ese esfuerzo tal bien valga la pena. Así es que felicidades, Úrsula. Ahí tiene algunos mensajes, mucho éxito en la carrera y sé que por ahí nos encontraremos en el camino. Sí, Muchísimas gracias, de verdad los voy a extrañar, pero seguimos en contacto y de claro. verdad que los voy a extrañar porque este grupo es espectacular. Y le recomendaría yo a cada persona que va a seguir seguros, cada persona de este planeta que va a ser seguro en Estados Unidos que tenga sus clases, porque pueden hacer toda la diferencia de que una persona se desmotive y ya no siga esta carrera, ¿no? Que se desmotive y diga, no, ya no puedo más, porque es mucha información, de verdad. Se me hizo a mí bien tedioso el Excel, así que si comprendemos el concepto, ahí es donde lo vamos a poder hacer, profe. Gracias, gracias Úrsula. Y miren, un tips que le está dando Úrsula, yo siempre lo recalco también en clase. Créanme que a veces si nos estamos demorando mucho en el examen es porque estamos sobreanalizando las preguntas, ¿sí? Yo entiendo y cualquiera me va a decir, sí, pero es que, bueno, usted conoce el tema. No, todos los días aprendemos, pero a veces nos quedamos mucho tiempo en una pregunta y significa que la estamos sobreanalizando y cuando sobreanalizamos algo empezamos a dudar de nosotros mismos. Por eso, hagamos lo que tenemos que hacer. Vamos, busquemos las palabras claves, ¿verdad? Seamos disciplinados, no volvamos atrás, marquemos y sigamos avanzando. Llegamos al final, ay, tengo 20 minutos, tengo una hora. No, pues entreguemos. No tenemos nada que ir a hacer para atrás, ¿sí? Como dice una frase, creo que es, como dice, es mexicana la frase, ¿verdad? Para atrás ni para agarrar vuelitos, ¿sí? Entonces, así que vamos con todo. Yo sé que vamos a estar escuchando más historias ahí. Que Gracias, Úrsula. Mucho éxito y bendiciones. Gracias. La vamos a extrañar también por acá, pero yo sé que es parte del proceso, ¿verdad? Aquí es temporal, así que bueno, Así toca es, encontrarnos en el camino. Así que, por así es, favor, profe. Entonces muere. me despido, muchos éxitos para todos y seguimos todos en contacto. Y Así es. gracias, profe. A usted, Muchos Úrsula, gracias. éxitos. Gracias. Hasta pronto, Úrsula. Hasta pronto, profe. Sí, como ustedes saben, siempre me gusta que compartamos ese tipo de historias porque eso nos motiva. De verdad, no nos rindamos. Si estamos en esa lucha, si estamos diciendo esto no es para mí, no sabemos si la siguiente va a ser la definitiva. Así que bueno, vamos a comenzar nuestra clase y nuevamente me disculpo con ustedes por el inconveniente. Si tengo dificultades en el proceso, me van a disculpar, ¿verdad? Pero vamos a hacer todo lo necesario para poder concluir con esta clase y poder prepararnos como debe de ser, más los que están próximos a presentar. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Esta parte yo la he mencionado muchas veces. Este mapita que ustedes ven, y me gusta ponerlo siempre porque cualquiera solo ve una imagen, ¿sí? Si ustedes agarran todo el contenido y desglosarlo, desmenuzarlo de esa parte, o sea, de verdad llevó tiempo y simplificarlo de esa forma, pero la idea con esto es que nosotros veamos cómo está la estructura de seguros. Básicamente lo que nosotros vemos en pantalla es cómo está estructurada la industria de seguros
en Estados Unidos, ¿sí? Yo sé que en cada país trabajan diferentes, ¿verdad? Y yo sé que muchas personas han trabajado como agentes en sus países, pero bueno, Estados Unidos cambia muchas cosas a lo que quizá en algún momento vimos en algunos de nuestros países. Lo que vemos acá, nosotros somos agentes de qué? De seguro. De seguros, ¿sí? Entonces tenemos por un lado al gobierno y por otro lado las empresas privadas. Lo que nosotros trabajamos son seguros, ¿sí? Son seguros. Trabajamos con aseguradoras y solo existen dos tipos, nada más. Las privadas Y gobierno. y gobierno, punto, ¿sí? Entonces, todo lo que vemos acá de la parte privada, como siempre lo decimos, ustedes ven más circulitos o más hexágonos del lado izquierdo que del lado derecho, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que provee el gobierno son Dinero. coberturas Básicas. Básicas. Básicas, básicas. básicas, ¿sí? Es lo esencial. Entonces, si queremos exigir, si queremos más, pues bueno, vámonos a la parte privada. Y aquí, pues encontramos muchas opciones, ¿verdad? Aquí en la parte privada sí podemos exigir, pero también así va a ser lo que nos toca pagar. Entonces, ¿por qué explico esto y por qué esta parte es importante? La parte del seguro social. Y esto, ojo que estos son temas que vienen, usted lo puede encontrar en vida, lo puede encontrar en salud, lo puede encontrar en la 215, 240, 214. ¿Por qué? Porque este es el punto de partida para ver si una persona califica para la cobertura por parte del Del gobierno. gobierno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo tenemos acá, ¿verdad? No sé si le hemos prestado atención, pero para empezar, el nombre es seguro, ¿sí? Social. Solo que es social. ¿Por qué? Porque lo que busca el gobierno es ayudar a la sociedad. Por eso es un seguro para la sociedad, ¿sí? Entonces, ya tengo mi seguro social. Ok. ¿El social para qué nos sirve? Pregunto. Para pagar impuestos, van a decir ahí, ¿no? Para los impuestos, para la jubilación, Ok. Pero ¿cómo me voy a poder jubilar? Pues van a verificar Tu si pagué seguro social. mi su seguro año de social. trabajo, todo eso. Crédito. Correcto. Es que existe algo que se llama el Pía. Bien. PIA, ¿sí? El PIA determina cuánto ha trabajado una persona a lo largo de su vida y cuánto ha pagado a lo largo de su vida para saber a qué y en qué cantidad tiene derecho. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que provee el Seguro Social, que son estos tres beneficios, ¿verdad? Por ahí ustedes encuentran preguntas típicas como el Seguro Social provee todo lo siguiente, excepto, ¿verdad? Y aparece una como desmembramiento. Bueno, Ujú. entonces, si ustedes se dan cuenta, discapacidad que da de beneficio, Dinero. 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 Todo Sobreviviente, es el dinero. 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 ¿Sí? Todas son dinero. Entonces, la jubilación, pues bueno, ya vimos que es la contraparte de las anualidades, ¿verdad? Tenemos de sobrevivientes y el asegurado muere, pues a la familia le dan parecido al seguro de vida y la discapacidad que tiene que ver con salud. Pero este es un punto de partida también para ver si una persona aplica a estos que vemos acá, que estos son los seguros médicos, ¿sí? Entonces, aquí abajo, como ustedes ven, todo es dinero. Y aquí arriba son Factura. facturas. Esa es la palabra, gracias. Esa es la palabra que quería escuchar, ¿sí? Ujú. Facturas. ¿Qué es lo que hace el TRICARE, Medicare, el Medicaid? Bueno, Pagar facturas. pagar, porque lo que hace un asegurador es Pagar. Pagar. pagar, ¿sí? Las aseguradoras no proveen servicios. Si ustedes escuchan a alguien que dice, hoy compré un seguro en el hospital Patito, no es un seguro, es Un servicio. un servicio, correcto, es un proveedor de servicio. Entonces nosotros el gobierno es un proveedor de seguros. Entonces veamos acá parte de lo que es el seguro social. ¿Y cómo surge el seguro social? Aquí tenemos, esto lo vamos a ver rapidito, el sistema de seguro social proporciona un piso que, miren lo que dice aquí, Básico. básico de protección para quienes, para todos los trabajadores. Ok. Si yo trabajo, devengo un ingreso y si devengo un ingreso, ¿qué estoy obligado a hacer? Pagar tax.
Pagar impuestos, tío Sam, ¿verdad? Entonces, no solo basta con tener mi seguro social, o sea, ojo, y cuando dice aquí estadounidenses no quiere decir, pero si no nací en Estados Unidos, no, esto va para todas las personas que tengan su seguro social y O sea, ¿qué pesa? que pagan impuestos. Impuestos. Entonces, el seguro social es para ayudar contra problemas financieros provocados, ¿por qué? Por muerte anticipada, que es como un seguro de vida, discapacidad, ¿verdad? ¿Qué pasa si la persona que hay discapacitada, pues devenga un salario, ¿sí? Sí. Y Envejecimiento. que es jubilación, ¿verdad? Y el seguro social aumenta, pero no reemplaza un plan de seguros personal. ¿Por qué? Porque por la parte privada podemos obtener muchos más beneficios, pero también así nos va a tocar pagar. Mientras que todos los beneficios que nos da el gobierno son derechos que yo puedo reclamar siempre y cuando cumpla con mi parte. ¿Sí? Entonces, aquí se habla, ¿verdad? Del también conocido como seguro de vejez, sobreviviente y la discapacidad por sus siglas OASI. Fue promulgado en el 35 por el presidente Roosevelt a raíz de la Gran Depresión. En aquel entonces, pues por la necesidad que había, surge esta ayuda y a partir de entonces, pues se ha mantenido. Entonces, antes de entrar de lleno, ¿quiénes están cubiertos y quiénes no están cubiertos en el Seguro Social? Entonces, el Seguro Social extiende prácticamente a todos los estadounidenses que trabajan en condición de dependencia o que trabajan por cuenta propia. No importa, sea bajo una empresa o sea por cuenta propia, pero si yo devengo ingresos, Pago taxes. pago taxes. Ujú. Entonces, y hay algunas excepciones, es decir, que todas las personas que pagan impuestos y que están legalmente en Estados Unidos pueden reclamar los beneficios del Seguro Social, pero hay algunas excepciones. ¿Cuáles? Bueno, la gran mayoría de los empleados federales contratados antes del 84, ellos tienen un sistema de jubilación similar. Aproximadamente el 25% de empleados del gobierno estatal pasa lo mismo. Y los trabajadores de ferrocarril también tienen un sistema de retiro ferroviario. Por lo tanto, estas personas no es que no apliquen, es que deciden no participar del seguro social porque tienen sus propios beneficios y obviamente pues les da un beneficio mayor. Esto me lleva a otro tema. Yo sé que ustedes van a encontrar preguntas sobre este tema. A ver, el seguro social, dicho está, es un seguro y lo que hace es pagar. Entonces, vamos a irnos con los tres seguritos, ¿verdad? Que es el Medicaid, Medicare y TRICARE. ¿Estos son programas federales o estatales? ¿O ambos? Ambos, profe. No. Son programas federales. Federal, Correcto. pero administrado por estatales. Sí, pero él está preguntando de quién son los programas. Son federales. Correcto, son federales. Cuidado con eso porque vienen preguntas sobre ese tema, ¿sí? Entonces tengamos cuidado. Recuérdense que los programas son federales. Por eso es que están en todo Estados Unidos, ¿sí? Porque son Programas, los federales. programas. Ok, pero si la pregunta dice, ¿quién administra el Medicaid? El estatal. Ahí sí, ahí está el estatal. El estatal. ¿Quién financia el Medicaid? Los dos, Los el dos. estatal y el federal. ¿Quién financia el Medicare? Espérese, profe. No. A ver, ¿quién financia el Medicare? El federal. Los dos igual. Los dos. Bueno, de hecho son los Tres, dos más el asegurado. a Así, nosotros. Porque siempre recuérdense, bueno, a veces la pregunta no dice específicamente, bueno, el asegurado, pero siempre está por los dos. O sea, lo provee el gobierno federal, lo administra el gobierno estatal, pero lo pagan los dos. Sin embargo, el asegurado también de su jubilación le quitan un porcentaje, ¿verdad? Que va para el Sí, Medicare. Y lo mismo pasa con el TRICARE, ¿verdad? Que son seguros médicos, solo que en este caso son paramilitares. ¿Ok? Entonces, sigamos viendo acá. Ojo con esas palabritas porque son conchitas de mango como usted. Profe, disculpe. Loredana. Una pregunta. ¿Cuál es el que financian los dos? Todos son financiados por ambos gobiernos. Tanto Medicare como Medicaid Y ¿cuál es el TRICARE. otro? Y Todo, TRICARE. correcto. Todos son Ambos lo financian. así es. Y Ambos- los administra a todos, a ambos, el, go- el la gobierno estatal. estatal. Ok. Por eso recuérdense que
cuando ustedes hacen su prueba, vienen preguntas sobre estatutos, ¿sí? Que son los Sí. estatutos, son las leyes del estado. ¿Por qué? Porque los seguros están regulados por los estados, ¿sí? Cada estado tiene sus propias leyes. Si una persona tiene Medicaid en Nueva York y se muda para Florida, ¿qué tiene que hacer? ¿Puede seguir con su mismo Medicaid? No, Tiene que hacer una, una Un transfer. cambio. ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora va a estar regulado bajo las leyes de Florida, Florida. ¿verdad? Entonces, recuérdense que cada gobierno estatal administra las coberturas, pero son financiadas por ambos y las provee el gobierno Federal. federal. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo se determinan los beneficios? Porque dicho está que el seguro social dijimos que abarca, ¿verdad? Todos los beneficios que son prácticamente recibir dinero. Dinero. Son pagos, ¿verdad? Entonces, dice aquí, una persona debe estar asegurada bajo el programa de seguro social para, ojo, esta es palabra clave, ¿verdad? Sobrevivientes. ¿Cuál es el programa sobreviviente? Ah, bueno, muere el asegurado y la familia que sobrevive, pues le dan un beneficio económico. La discapacidad y los beneficios de jubilación. Entonces, estos son los tres beneficios que provee el seguro social. Los beneficios del seguro social se basan en cuánto tiempo, ojo, cuánto tiempo ha laborado una persona a lo largo de su vida. Y en base a esto es que se va a calcular el seguro social. Entonces, dice aquí, el seguro social establece la elegibilidad de beneficios basado en un estado asegurado. Existen dos tipos de estatus o estados de asegurado en el seguro social. Está el estatus de asegurado completo Completo. y el segundo es el estatus de asegurado limitado. ¿Sí? Existen dos, asegurado completo y asegurado limitado. Esto es clave para comprender el seguro social. ¿Cómo funciona? Bueno, dice aquí, hay dos tipos, ¿verdad? El primero, para obtener un estatus de asegurado completo, una persona a lo largo de su vida, pues tiene que haber pagado o acumulado por lo menos 40 trimestres de crédito o su equivalente a 10 años de trabajo. 10 años. 10 años, ¿sí? Que equivale pues a los 10 años, ¿sí? Entonces, esto es para tener un estatus de asegurado completo, es decir, que una persona que pueda reclamar, ya vamos a ver en qué momento entra el estatus limitado y en qué momento entra el estatus de Completo. cobertura completa, ¿sí? Entonces, para ser considerado actualmente como asegurado limitado, ¿verdad? Y elegible para los beneficios de sobrevivientes limitados, un trabajador debe haber acumulado por lo menos 6 créditos 6 créditos, o 13 trimestres. 13 trimestres. Entonces, una persona puede acumular más de 4 o 5 créditos al año, sí lo puede hacer, porque los créditos se acumulan en base a qué cantidad de dinero está reportando En al año, taxes. ¿sí? Al año en sus impuestos. Entonces, en base a eso se calculan los créditos. Entonces, una persona que pague, que reporte 200,000, 300,000 dólares al año, pues obviamente va a acumular muchos más créditos que una persona que reporta el mínimo. ¿Sí? Entonces, ahorita el estatus de asegurado, dijimos que el seguro social provee tres beneficios. ¿Cuáles son? Jubilación, sobrevivencia Discapacidad y Discapacidad y sobrevivencia. supervivencia. Sobreviviente. Ah, ok. Entonces, vea, ¿en qué momento entra en juego el estatus de asegurado completo y limitado? Vámonos con el primero. El primero que tenemos es el de sobreviviente, ¿sí? A ver, ¿hay forma de garantizar la vida de una persona? No, No, Solo existen las tablas de mortalidad que en base a eso pues se hacen cálculos estadísticos, ¿verdad? Pero no, nadie puede asegurar. Por eso, una persona que tenga su seguro social y muere prematuramente, la familia puede reclamar beneficios del seguro social y esos beneficios se llaman beneficios de Sobreviviente. sobreviviente. Entonces, para yo reclamar beneficios de sobreviviente, puedo hacerlo con un estatus de asegurado limitado o completo. Con cualquiera de los dos estatus puedo reclamar beneficios de sobreviviente, solo que obviamente el limitado me va a pagar mucho menos. Menos.
¿sí? Entonces, eso es con el de sobreviviente. Ahora, la discapacidad y la jubilación, sí y solo sí, se puede pagar con Con asegurado estatus completo. de asegurado completo, correcto, ¿sí? Ojo, solo voy a hacer un paréntesis acá. Si ustedes se van a la página del gobierno, específicamente, ustedes van a ver que la discapacidad sí se puede cobrar prorrateada, ¿sí? Dependiendo si tiene un estatus limitado, pueden pagarle un porcentaje si la persona queda discapacitada, ¿sí? Eso es en la práctica, por eso yo he hecho énfasis muchas veces que la parte teórica, lo que vemos en clase, cuando ustedes salen a campo, las cosas cambian mucho, ¿sí? Pero para efecto de examen, la discapacidad solo se provee con un estatus de asegurado Completo. completo. Ya para la vida real, ustedes van a la página y dice que si la persona ha pagado tantos o acumulado tantos créditos, le pueden pagar X porcentaje, ¿verdad? Desde un estatus limitado hasta un estatus completo. Katy, tengo la manita levantada. Sí, profe, buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta es, ¿qué significa prorrateada? Mm, Ok, prorrateado, o sea, quiere decir cuánto tiempo pagó y en base a eso le van a hacer un cálculo, ¿sí? O sea, no le van a pagar el 100%. ¿Por qué? Porque no ha cumplido el 100%. Entonces, ojo, una persona que ha pagado 13 trimestres versus una persona que ha pagado 40 trimestres, no sería justo que ambos reciban lo mismo, No. ¿sí? Entonces, cuando hablamos limitado, quiere decir que le van a pagar, pero el mínimo, ¿sí? Entonces, todo va a ser, cuando hablamos prorrateado, es de que es en base a cuánto tiempo, ese es el PIA, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo pagó y cuánto pagó en total? ¿Sí? Ok, ahí entra en lo limitado, entra lo prorrateado. O sea, en cualquiera de los dos, o sea, cuando hablamos prorrateado es de que lo que la persona va a recibir va a depender de estos dos factores, que son el PIA. ¿Cuánto pagó a lo largo de su vida y por cuánto tiempo? ¿Sí? Porque, ojo, yo puedo lograr un estatus de asegurado completo a los 40 trimestres, pero no quiere decir, bueno, ya pagué 40 trimestres, ya no pago impuestos. No, lo que sigo haciendo es que estoy acumulando, Dando. ¿sí? Entonces, tenemos el tercero, la jubilación. La jubilación, para que una persona se jubile, tiene que cumplir los siguientes requisitos. Primero, tener un estatus de asegurado Completo. Completo. completo, estar legalmente en Estados Unidos, ¿verdad? Tener seguro social. Y tercero, tener la edad, ¿sí? Para que una persona se pueda jubilar, la edad más temprana es de 65. 65, 63, 63. 63. Ah, 63. 63, ¿sí? Y para recibir el 100% ahora es 67. correcto, Lorena, ¿sí? 67 años. Entonces, ese es el rango para poderse jubilar. Pero significa que una persona empezó a pagar impuestos a los 60. A los 63 ya se puede jubilar. No, profe. No, ¿y qué le van a dar? Nada. ¿Por qué? Bueno, Porque de jubilarse sí se puede jubilar, lo que no va a recibir nada. Nada. Exacto. correcto, ¿sí? Porque no ha acumulado crédito, ¿verdad? Para eso son los créditos. Tiene que acumular crédito por lo menos por 10 años, ¿sí? ¿Esto dónde lo vemos nosotros? Porque obviamente si una persona nació en Estados Unidos, tiene una vida de vivir acá, pues va a pagar a lo largo de su vida. Pero ¿qué pasa con una persona que de repente le salen sus papeles, ¿verdad? Viene y empieza a pagar impuestos con su seguro social a los 55 años, pues tiene que esperarse por lo menos a los 65 años para poderse jubilar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, o sea, tiene la edad, tiene todo, pero no cumple el Los tiempo. requisitos. Y depende de los taxes que pague, porque si paga poco, no le acumula los créditos para los 10 años. Correcto. Recuérdense que los 10 años, cuando hablamos de crédito, por lo menos 40 trimestres, estos son lo mínimo, ¿verdad? Reportando el mínimo, que son 1.200 y fracción. No tengo el dato exacto ahorita, que va variando cada año, ¿sí? Pero Ujú. son como 1.200 y fracción que la persona pues debería reportar anualmente, mensual durante el año, ¿sí? Entonces, veamos acá cómo se determinan los beneficios. Entonces, voy a sacar el lapicito.
Tributación de los beneficios del Seguro Social. Los beneficios del Seguro Social están sujetos a un impuesto, ¿qué dice? Federal. Federal. Sí, ahí está ese juego de palabras, ¿verdad? Federal y estatal. Sobre la renta del beneficiario, si el beneficiario presenta una declaración de impuesto individual y sus ingresos son superiores a $25,000. O en grupo, ¿verdad? 32.000. No en grupo, perdón, en pareja. Pareja. ¿Sí? Pareja. En pareja tienen que tener, para poder acumular los créditos necesarios, el mínimo es de $32,000 en pareja al año. Individual, para poder acumular los créditos, son $25,000 al año, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con el PIA, ¿verdad? Acá lo tenemos. Basado en el salario mensual promedio del individuo durante sus años Laborales. laborales. Entonces, el monto del seguro primario PIA, ojo que esta preguntita ustedes la pueden encontrar en el examen, ¿verdad? Que es el PIA, que significa monto de seguro primario, es básicamente lo que una persona tiene derecho a reclamar de beneficios para el seguro social. Esto es igual, ¿verdad? Al beneficio de jubilación completa a los 67 años. Eso significa que la persona ha acumulado o tiene un estatus de asegurado Completo. completo. Entonces, si un trabajador se jubila a temprana edad, por lo menos acá a los 63 años, sus beneficios de jubilación serán El 80%. del 80%. Pero dice aquí, y se mantendrán. No quiere decir que llegó a los 67 años, entonces ya le ajustan al 100%. Se No, mantiene. No, se mantiene igual. se mantiene, ¿sí? O sea, se mantiene igual. Entonces, si la persona puede hacer un ajuste, sí, pero tiene que volver a trabajar, pagar impuestos y bueno. Entonces, o si quiere, se puede jubilar al 100% después, hasta los 67 años. Disculpen, micrófono. Perdonen, voy a apagar ahí unos micrófonos. Muy bien. Entonces veamos los beneficios de sobreviviente, que el primero que tenemos es el de sobreviviente. Dice aquí, buenas noches. Juan Carlos me dijo. Gracias. Ahorita vamos a ir a esa parte, ¿sí? Por el mensaje que me está mandando acá Juan Carlos. Muy bien. Entonces, veamos los beneficios de sobreviviente. Cuando hablamos de los beneficios de sobreviviente, dijimos que esto es similar a qué tipo de beneficio. A ver. A ver, ¿cuál es la De contraparte de fallecimiento, profe, de A la muerte. muerte, el seguro de vida. como un seguro de vida, ¿sí? Cuando hablamos de los beneficios de sobreviviente, es que el asegurado, por eso esa palabrita es clave. Sobreviviente es que son los que sobreviven a la muerte del asegurado. Entonces, dice aquí, los beneficios de sobreviviente del seguro social, déjeme sacar el lapicito. Social o beneficios por fallecimiento, paga un beneficio por muerte de suma de global o ingresos mensuales de sobreviviente a trabajadores cubiertos fallecidos. Entonces, esto incluye un beneficio, ojo que esto no quiere decir que es solo eso, sino que este es un beneficio para cada miembro de la familia sobreviviente que dependía de este asegurado, beneficios del cónyuge y beneficios de los hijos y en algunos casos para padres. Ahora, un cónyuge sobreviviente que tenga menos de 60 años y no tenga hijos, no puede reclamar ese beneficio. ¿Por qué? Porque un cónyuge sobreviviente sin hijos puede reclamar el beneficio arriba de los 60. 35. 60 años. De los Ah, 60 años. 60 años, ¿sí? Esto es el beneficio de sobreviviente. Si la que sobrevive, vamos a suponer que el esposo murió, la esposa sobrevive, no hay hijos, pero la esposa tiene 55 años. ¿Puede reclamar el beneficio? No, tiene que esperar los 60, profe. Correcto, tiene que esperar los 60 años y ese periodo se conoce como Periodo de apagón. correcto, ¿sí? Eso se conoce como el periodo del apagón. O sea, en pocas palabras, los beneficios están apagados, o sea, Se te fue la luz hasta que... activos hasta que alcance la Cumpla edad. los 60. Correcto, ¿sí? Ahora, una persona que tenga más, o perdón, menos de 60 años, ¿verdad? Los beneficios de sobreviviente también están disponibles para un cónyuge de cualquier edad, siempre y cuando tenga hijos Menor de 16 menores de años. 16 años, niños menores de 18 años y niños menores de 19 años
O discapacitado, profe. Estudiantes a tiempo completo. Estudiante full time. Siempre y cuando sean estudiantes a tiempo completo. Y pueden ser niños de cualquier edad si están discapacitados antes de los 22 años y permanecen discapacitados, pues obviamente el gobierno les va a pagar ese beneficio. Entonces, cuando es un hijo, no le van a dar, suponiendo que el papá murió y tenía un crédito, o sea, del 100%, un estatus asegurado completo, el hijo no va a recibir el 100%, el hijo va a recibir De 75. el 75% del PIA. El PIA. ¿Sí? Entonces, para recibir un beneficio de sobreviviente, ¿qué estatus necesito? Repite la Esto- pregunta. Los dos, puede Morisco. ser limitado o puede ser completo. Correcto. Necesito tener un estatus de asegurado limitado o estatus de asegurado completo, ¿verdad? Solo que va a depender el tiempo que haya acumulado para saber a qué cantidad tengo derecho, ¿sí? Luego tenemos el de discapacidad. Ojo, aquí vienen preguntas de examen. Solo disponible para trabajadores que están Completamente. completamente asegurados. Esto es para, vuelvo y repito, es para efectos de examen, ¿verdad? Pero en la vida real, el gobierno va a pagar beneficios según el tiempo que haya acumulado de créditos. Entonces, según lo definido por el Seguro Social al momento de la discapacidad, recordemos que el seguro por discapacidad, ¿qué tipo de beneficios da? Dinero. Dinero. Dinero, ¿sí? Entonces, los beneficios de ingreso por discapacidad se pagan a un trabajador cubierto por el monto PIA después. Ojo que esa es pregunta de examen, ¿sí? Y esto tiene que ver directamente con salud. Esto es pregunta de salud. Después de un periodo de espera de, 5 meses. 5 ¿qué es meses. un periodo de espera? Periodo de espera, profe. Periodo como de prueba, ¿no? No es de prueba, es de espera, ¿sí? El periodo de espera es para saber si la discapacidad dura más de los 12 meses. Ok, miren, dice solo disponible antes de los 67 años. ¿Por qué? Porque una persona a los 67 años se jubila, entonces ya no necesita un beneficio por discapacidad, porque la discapacidad lo que dan son salarios, ¿verdad? Si ya está jubilado, pues bueno, igual no puede trabajar, pero le van a pagar su cheque. Pero en este caso, si está antes de los 67 años y queda discapacitado, entonces dice acá, el seguro por discapacidad, ¿verdad? No paga, el seguro social no paga incapacidad parcial. El gobierno, ojo, preguntas de examen, el gobierno solo paga discapacidad total, Completas. Total, profe. total, ¿sí? Hay una diferencia entre parcial y total. Y aparte es corto y largo plazo. Entonces, el gobierno solo paga discapacidad a largo plazo. Largo plazo para el gobierno son 12 meses. 12 En meses. adelante. En adelante, ¿sí? O de por vida. O de hasta la muerte. Largo plazo para pólizas privadas en discapacidades de cuánto tiempo? 24. 24 meses. Correcto, ¿sí? 24 Para pólizas privadas es 24 meses, ¿sí? Entonces, ojo, el gobierno no paga discapacidad parcial, solo total. Solo las empresas privadas pagan una discapacidad parcial y tienen un periodo de espera de 5 meses. Este periodo de espera de 5 meses es similar a qué periodo en la discapacidad individual. De eliminación. De eliminación, ¿sí? El periodo de eliminación, bueno, es lo primerito, ¿verdad? Entonces, lo que sucede acá, lo único que el gobierno sí lo acumula, ¿verdad? Entonces, quiere decir, perdón, tengo ahí un micrófono. ¿sí? Verga. ¿Se puede callar? Muy bien. Coño. Entonces, ¿qué sucede? Una persona queda discapacitada y por 5 meses no le van a pagar. Le empiezan a pagar a partir Del del sexto mes, sexto, todo retroactivo. pero le dan retroactivo, es decir, que le pagan estos 6 meses. Las pólizas privadas, pues ya no le pagan ese retroactivo, ¿sí? Sino que se lo eliminan. Por eso en las pólizas individuales se conoce como periodo de eliminación. Profe, O ¿qué significa retroactivo? retroactivo es que vamos a suponer que la persona quedó discapacitada 12 meses,
¿verdad? Entonces, dijimos acá que, vamos a suponer que aquí están los 12 meses. Quiere decir que los primeros 5 meses, 2, 3, 4 y 5, estos meses no se los pagan, pero el sexto mes le van a pagar lo del Todos los sexto salarios mes anteriores. más los 5 meses anteriores, correcto, ¿sí? Ok, ahí no cabe lo que es periodo de eliminación, porque el mes de los 30 días, eso no lo pagan. Sí, el periodo de eliminación tiene que ver con pólizas individuales. Sí. Recuérdense que esa es una pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes es común en una póliza individual, más no en una grupal? El periodo de Eliminación. eliminación. Periodo de Periodo de eliminación. eliminación. Periodo de eliminación, ¿sí? Eliminación solo tiene que ver con las individuales. Entonces es lo mismo que el periodo de espera, ¿verdad? Acá. O también este se conoce como periodo de probatoria, ¿verdad? Lo que el gobierno busca es que una persona, pues que la persona tenga una discapacidad que por lo menos dure 12 meses. Nadie puede garantizarlo, pero sí un médico debe certificar y dice, sí, yo estimo que la persona va a quedar discapacitada más de 12 meses. Si se recupera antes, pues gracias a Dios, solo que se cancela el beneficio. Pero por lo menos el médico debe certificar que como mínimo se espera que dure 12 meses o que termine en la muerte. ¿Sí? Los beneficios incluyen pagos mensuales al trabajador discapacitado, beneficios conyugales y beneficios para niños, si el caso lo amerita, ¿sí? Dependiendo si la persona está reportando a su esposa y a sus hijos como dependientes, ¿ok? Acá se da la definición de la discapacidad. La discapacidad debe ser el resultado de un impedimento físico o O mental. mental, médicamente determinable, que se espera que resulte en la muerte prematura o que dure o se espera que dure por lo menos un periodo continuo de 12 meses, ¿sí? Si el Doctora, médico dice, perdón, tenía una cuestión. Yo tengo el seguro de vida. O sea, yo hago los seguros de vida, pero estoy aplicando para el seguro de vida y salud. Pero, por ejemplo, los seguros de vida que yo vendo por ujú, National Life, ellos, si dan, por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad terminal, y el médico da el certificado que tiene por lo menos 2 años de que la persona va a morir, el seguro le paga el 90% a la persona que tiene el seguro. ok, Y, gracias, y en ese caso, si la persona después se mejora, pues ya le pagaron el 90%. ya le adelantaron, correcto, pero eso nadie lo puede garantizar. Y eso tiene un nombre, esas son preguntas de examen, ¿verdad? Recuerden que eso es, o sea, acceder al 90%, como dice Luis, ¿verdad? Cada aseguradora maneja diferentes porcentajes dependiendo el tiempo que se estime, ¿verdad? De vida, pero una persona puede acceder al valor nominal de tres formas. Por muerte anticipada, si la póliza ha madurado o que la persona tenga una enfermedad terminal, como lo acabo de mencionar. Y cuando la persona tiene una enfermedad terminal puede acceder a los beneficios de muerte en vida y eso se llaman beneficios Aviático. Anticipado. Acelerado. acelerados, correcto. ¿Sí? Beneficios acelerados y también se conocen como beneficios Aviático, profe. No. viático es si yo la vendo. Ah, Beneficios en vida, ¿sí? Y ojo que esa es una pregunta que ustedes van a encontrar en el examen. Los beneficios acelerados y beneficios en vida son lo mismo, diferente nombre, pero son lo mismo. Porque dice, bueno, una pregunta que es típica de examen, los beneficios acelerados se conocen también como Beneficios en vida. Como beneficio beneficios en en vida. vida. Beneficios en vida, ¿sí? Entonces, esos son beneficios acelerados y ese es por muerte. ¿Verdad? Perdón, por una enfermedad terminal. En este caso, estamos hablando de discapacidad. Acá no necesariamente no va a ser una enfermedad terminal, pero sí un médico debe certificar que la discapacidad va a durar más de por lo menos 12 meses, ¿sí? Y luego vamos con el tercero, los beneficios del retiro, ¿sí? ¿Qué pasa con los beneficios del retiro? Solo están disponibles para trabajadores Asegurado completo. que están totalmente
completos, ¿verdad? O sea, un beneficio de asegurado completo, es decir, disponible para trabajadores cubiertos que están completamente asegurados al retiro. Según el PIA, dicho de otro modo, es que tienen más de 40 créditos O 10 años de trabajo. o 10 años de pago de impuestos, ¿verdad? Los beneficios se pagan mensualmente. Es una preguntita que ustedes pueden encontrar en el examen. Los beneficios, ¿cuál es el pago más frecuente que yo puedo obtener? Mensual. Mensual, ¿verdad? Si un trabajador se jubila a temprana edad, perdón, a la edad normal, recibirá el 100% del PIA. ¿El PIA qué es, dijimos? Yo lo tengo aquí, profe. Es el monto del seguro primario. Es el Correcto, promedio ¿sí? del monto. El promedio de lo que la persona pueda llegar a recibir Promedio. es el promedio, ¿sí? Entonces, si un trabajador se jubila, ¿verdad? Cubierto, se retira a temprana edad, que es a los 63 años, el beneficio máximo que recibe es El 80%. el 80%. Y esta reducción permanece durante todo el retiro. No quiere decir que después se ajuste, ¿verdad? Los beneficios del retiro se pagan a los trabajadores retirados cubiertos de al menos 63 años de edad, a los cónyuges y a otros dependientes elegibles por edad, ¿verdad? Y si son mayores de 22 años deben de estar discapacitados antes de los 22 años, ¿verdad? Y los ingresos son mensuales. Los beneficios del retiro incluyen pagos mensuales de jubilación al trabajador, conyugales y beneficios para niños. Entonces, cuando hablamos de retiro, esto es similar a decir una pensión, ¿sí? Por eso, en algunas pruebas ustedes van a encontrar que a veces dice pensión. Y hay que ver el contexto porque una pensión puede ser por la parte privada o por la parte del gobierno. Y cuando hablamos por la parte privada, ¿a qué se refiere? El empleo por las empresas. Cualidades. Anualidades. Anualidades, ¿Sí? profe. El retiro de Oh, ya, parte del ya. gobierno es lo mismo que las anualidades En la parte privada. en la parte privada. ¿Sí? Entonces, el gobierno paga, ¿verdad? Dijimos solo para retroalimentar, discapacidad. Sobreviviente y jubilación. Ok. Sobreviviente ¿Y discapacidad qué estatus requiere? Completo. Completo. Y solo cubre discapacidad a largo plazo mayor a 12 12 meses. meses. a 12 Con un meses. periodo de espera de 5 5 meses. 5 meses. meses. sobreviviente. ¿Qué estatus necesita? Cualquiera de los dos. No, Ajá. limitado. Completo Cualquiera o de los limitado. Cualquiera de Cualquiera los de dos. ¿Sí? Pero es a partir de, o sea, ese sí topa el delimitado, pero por lo menos una persona tiene que tener limitado son 13 trimestres o 40 créditos. 40, 6 6 créditos. 6 créditos, ¿sí? Ah, Como mínimo, 6, el para un limitado. estatus limitado. 6 Luego de jubilación, dijimos que es a partir de los 63 años que se pueden jubilar y necesita estar legalmente en Estados Unidos, pagar impuestos por lo menos, 10 años. 10 correcto, años. 10 años o su equivalente a 40 trimestres, ¿sí? Entonces, esto es básicamente el resumen de lo que es el seguro social. Hay una parte, me supo que lo traté de copilar o resumir, que vimos los temas más relevantes de la parte del seguro social, porque quiero tocar otra parte que tiene que ver con el seguro grupal. Aquí es donde empezamos a ver algunas variantes. Hay 3 temas que ustedes van a encontrar cargados en el examen, independientemente de qué prueba ustedes vayan, ¿verdad? Anualidades, si van a Discapacidad. discapacidad, correcto. Y bueno, de hecho hay 2 temas más. Impuestos, Impuesto y contrato, estatutos, todo, profe. no, hay Todo un está cargado. Concepto básico. seguro grupal, ¿sí? Ah, sí. Entonces, miren, partiendo de acá me voy a ir a esta parte del seguro grupal. Y ahorita vamos a ver algunos elementos porque esto aplica para cualquier licencia que nosotros estemos trabajando. Ustedes van a encontrar muchas preguntas que traen demasiado ruido. Hay preguntas que son tan grandes y uno la lee y no la encuentra sentido, pero es demasiado ruido, ¿sí? Yo siempre lo digo, hay preguntas que traen mucho ruido, saquemos el ruido y quedémonos con la esencia. Entonces, cuando hablamos del seguro grupal, el seguro de vida grupal generalmente se escribe para grupos de empleados y generalmente se escriben como pólizas anual. anual renovable.
Esto tanto para vida como para salud. Las pólizas son anuales, ¿sí? Entonces, aquí vamos a entrar en materia. Ya salen, profe. Dos planes. Existen dos planes de los seguros grupales. Están los planes contributivos Ujú. Y los y no contributivos. Los no contributivos. no contributivos. A ver, sé que muchos de ustedes quizá tienen un seguro de salud o incluso un seguro de vida. La mayoría de seguros de vida a veces son contributivos. Hay muchos planes de salud que pueden ser contributivos o no contributivos. De repente, pues les dicen, mira, te vamos a dar el seguro por parte de la empresa. Eso quiere decir que es No contributivo. Contributivo. No no contributivo. contributivo. Miren, cuando ustedes vean el contributivo, quiere decir que la empresa y el empleado, Pagan una ambos Pagan. Ofrecen. ambos pagan, pagan. porque el empleado contribuye. Ujú. Cuando dice no contributivo, quiere decir que solo la empresa paga, El 100%, profe. ¿sí? ¿Por qué? Porque el empleado no contribuye. Entonces, ¿qué sucede? A ver, ¿alguien tiene seguro que se lo den de parte de su empresa, que se lo estén incluyendo? Sí, profe. Ok, Katy, usted tiene un seguro no contributivo, eso quiere decir que no aporta. No. Ok, eso quiere decir que es un seguro no contributivo. ¿Por qué? Porque Katy No no aporta. está aportando, ¿sí? Entonces, en la empresa de Katy, se requiere que el 100% de empleados elegibles, ojo, esta es una palabra clave, 100% de empleados elegibles esté cubierto. ¿Por qué? Porque si no cubren al 100%, se supone que, miren, es como que yo les diga, miren, los voy a invitar a comer, vamos a comer todos, yo pago, ustedes no saquen de su bolsillo, yo voy a pagar, pero a ver, Katy, tú paga tu plato. Ujú. Es no Y Es contributivo. discriminación. eso es discriminación, correcto. Estaría discriminando. Por eso, en un plan no contributivo, como la empresa está pagando el 100%, debe cubrir al 100% de empleados elegibles. Y cuando decimos elegibles, ojo, la única forma que yo pueda acceder a un seguro grupal es A que esté tiempo trabajando completo. Tiempo completo. Es que full tenga time, tiempo, sí, que trabaje 40 horas o de 30 para arriba, profe. tiempo completo. No puede ser vacacionista, temporal, part-time, etcétera. No, tiene que ser tiempo completo. Gustavo, tengo la manita levantada. Sí, profesor. Bueno, yo también he trabajado para empresas y no entiendo un poco la parte que dice contributivo y no contributivo porque a la final uno cuando le pagan en el cheque le están descontando el seguro, pero a la final del pago de uno mismo se lo descontaron. Gracias, Gustavo. Eso quiere decir que, así como dice Gustavo, ¿sí? Que del cheque le están descontando un porcentaje es porque es Contributivo. contributivo, ¿sí? Ujú. Contributivo quiere decir, dice, un plan de empleados en el que los empleados o trabajadores comparten el costo. Y si es un plan, ojo que estas son preguntas de examen, si es un plan contributivo se exige que por lo menos, El 75% de los trabajadores. 75%. es decir, que si la empresa tiene 200 trabajadores full time, Cada uno paga el 25. por lo menos tendrían que estar asegurados 150. 150 como mínimo, ¿sí? 150. Y tienen que pagar un porcentaje, como acaba de decir Gustavo. A ver, Ok. aquí es donde entramos un poquito a la parte, ahorita vamos a tocar un poquito de la parte de impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como Gustavo acaba de decir, gracias Gustavo por el ejemplo, porque tengo a Katy y tengo a Gustavo. Gustavo dice, a mí me descuentan. ¿A Katy le descuentan? No, No, porque Katy tiene un plan, No no contributivo. contributivo. dice un plan de grupo de empleados en el cual los empleados no comparten el costo. La compañía requiere que el 100% de empleados esté asegurado y que sean empleados elegibles, es decir, full time. Escucha. Entonces, aquí voy a hacer una pausa
y voy a explicar esta parte. Loredana, tengo la manita levantada, Loredana. Profe, dígame algo que a veces que se me olvida, pues. Hay una pregunta que sale en el examen que dice cuántos empleados mínimos se requieren. Ujú. ¿Sí? ¿Cuántos empleados mínimos se requieren? Y creo que, ay, no me acuerdo. Ok, Usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? para que se El pueda seguro grupal. para que se pueda proveer un seguro grupal. Sí, hay uno que dice que cuántos empleados mínimos se requieren. Creo que hay uno que dice que nada. Hay uno Mínimo, el mínimo cero. 25, 51. 50, 50. No, esa no es. 51, sí. Ojo, 50 aquí en Pensilvania. No, yo ok, creo que hay una que dice que no se requiere un mínimo. ok, depende qué tipo de plan sea, porque están los planes para grupos pequeños que son cuentas de ahorro que tiene beneficios fiscales, ¿sí? ¿Qué Ujú. significa eso? Que como el gobierno les da el beneficio fiscal, ¿por qué? Porque para poder acceder a un seguro grupal, como mínimo se requieren 51 empleados. Entonces, si la empresa no tiene 51 empleados, tiene menos, no puede acceder al seguro grupal. Entonces entran las cuentas de ahorro, ¿verdad? ¿Qué es una cuenta de ahorro? Que del cheque le debitan, ahí entran los planes de cafetería, Y ¿sí? la HRA, profe, ¿verdad? Ujú. Correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un porcentaje de mi cheque va para una tarjeta, literalmente es una tarjeta, ¿sí? Entonces, ese dinero que está en esa tarjeta tiene beneficios fiscales, es decir, que es deducible de impuestos, ¿sí? Ese dinero que está ahí no paga impuestos, pero es única y exclusivamente para servicios médicos. Por eso entran los planes de cafetería. Yo he puesto el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa con un plan de cafetería? Yo voy a una cafetería normal. ¿Qué es lo que me van a cobrar? Lo que voy a consumir. Lo que voy a consumir. Entonces, los planes, cuando hablamos de los planes para grupos pequeños, les dan el beneficio fiscal. Entonces, ese dinero es exclusivamente para servicios médicos y este dinero lo puedo utilizar solo para esos servicios. Entonces, yo pago por lo que consumo, ¿sí? Eso se llama los HSA, ¿sí? Son cuentas de ahorro de salud o cuentas flexibles de ahorro, dependiendo, ¿verdad? Pero esto funciona para grupos pequeños. Entonces, ¿qué es un grupo pequeño? Hay estados que requieren eh, dos, hay otros estados que requieren 20, otros que requieren 25, ¿verdad? Dependiendo para el seguro para grupos pequeños. Pero eso ya es de verlo con la parte de estatutos, ¿verdad? Cada estado requiere un mínimo, ¿ok? Así como Florida normalmente son 25, ¿verdad? Que es donde está Lorena que me hace la pregunta. Así como Texas, voy a poner el ejemplo, son a partir de dos personas para acceder a un seguro grupal. Entonces va a depender de las leyes de cada estado, pero perdón, para un seguro de grupo pequeño. Para un seguro grupal es arriba, ustedes lo van a encontrar arriba de 50 trabajadores, ¿sí? Pero específicamente son 51. Profe, No, entonces los que no requieren un mínimo son los de las cuentas de ahorro, los grupos pequeños. los grupos, las cuentas de ahorro, ¿sí? Porque ahí una parte del cheque, ¿verdad? Voy a poner este ejemplo. Como no se puede acceder a un seguro grupal, ¿verdad? Aquí está la persona, ¿verdad? Entonces, le dan su cheque, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo, que el salario es de $1,000, ¿verdad? Pero el cheque se lo están dando por $800. Y aparte tiene su tarjeta. Aquí vamos a poner Visa, ¿verdad? Tiene su tarjeta y en su tarjeta Visa tiene $200. Este dinero que está aquí es free, que significa que no Libre de paga impuestos. impuestos. ¿Por qué? Porque este dinero, ¿será que yo lo puedo utilizar allá en algún restaurante el fin de semana? Me voy de fiesta y No. tengo ahí $200. No, este dinero es única y exclusivamente para, Salud. para la salud pagos de servicios médicos, médica. ¿sí? Por eso, ustedes incluso van a encontrar una pregunta en el examen, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes
tiene beneficios fiscales, ¿verdad? O cuál de los siguientes tiene beneficios fiscales porque sus deducibles son altos. Y estas se catalogan cuentas con deducibles altos, ¿verdad? Porque los costos son altos porque son seguros privados, o sea, no es un grupal. Los costos son más altos, entonces el gobierno dice, ok, te vamos a ayudar y de esto no te vamos a cobrar impuestos. Y por eso es de que ese dinero va para una tarjeta. No sé si me doy a entender. Esas sí Sí, son profe, ya listo. flexibles y todo eso. ¿Ok? Listo. Entonces, vuelvo para acá. Aquí voy a hacer una pausa ahorita que estoy viendo el tema de impuestos, porque quiero poner el ejemplo. Miren, ¿qué sucede? Y voy a hablar ahorita, antes de continuar en los seguros grupales, porque esta parte tiene bastante peso en el examen, ¿sí? Y yo sé que no es un tema muy agradable o atractivo para todos, incluyéndome, ¿sí? Pues nunca he sido muy fan del tema de impuestos, del tema fiscal. Yo sé que hay quienes que sí, ¿verdad? Pero bueno, yo no soy muy amigable con eso. Pero veamos acá, ¿cómo funciona el tema de impuestos? Porque, ojo, a ver, Katy, ¿verdad? Perdonen que los voy a poner de ejemplo a Katy y a Gustavo ahí que nos habían compartido. Katy, ¿cuánto paga de su seguro? Nada. Nada. Eso quiere decir que el seguro grupal para Katy, ¿verdad? Vamos a poner No aquí contributivo. el seguro grupal de Katy, la empresa Paga las primas. paga el 100%. Por ciento. Eso quiere decir que es no No contributivo. 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 Ahora, tenemos el caso de Gustavo, ¿verdad? Gustavo dice que de un porcentaje, o sea, de su cheque le quitan un porcentaje. Vamos a poner el ejemplo, perdón Gustavo que voy a ponerlo de ejemplo, ¿sí? Pero vamos a suponer que Gustavo, su salario es de $1,000, ¿verdad? Pero como es contributivo, vamos a poner que es contributivo, a él le están quitando, vamos a suponer, $200, ¿sí? De su cheque. Entonces, ¿el cheque por qué cantidad va? Por 800. 200. Por 800. Entonces, cuando Gustavo va al IRS y presenta sus impuestos, ¿los va a presentar sobre qué cantidad? ¿Sobre 1,000 o sobre 800? Sobre 800. Sobre los 800. 800. Correcto, sobre 800. Eso quiere decir que estos 200 y esto que paga la empresa, ninguno de ellos está pagando impuestos. No. Y miren, cualquier pregunta, ojo que preguntas de impuestos ustedes van a encontrar en vida, van a encontrar en salud, en cualquiera de las dos. Vienen bastantes preguntas de impuestos en ambas pruebas. ¿Por qué? Porque, ¿dónde está tío Sam? Tío Sam Donde está quiera. Donde se paga, Está en la profesor. sopa, está tío Sam. Donde hay dinero. donde hay dinero. ¿Cuál póliza tiene dinero? Los seguros de vida, Salud, discapacidad. Los seguros de vida a término. los seguros de vida, cualquier tipo de seguro de Cualquier seguro de vida. beneficio es dinero, Sí, ¿sí? dinero. A ver, ¿qué otro? Discapacidad. Anualidad. Las anualidades, ¿verdad? Que eso, las anualidades, solo que ojo, los planes de retiro, las anualidades, 401(k), todos estos planes tienen impuestos diferidos, ¿verdad? Pero de ahí, los seguros de vida, que se paga una compensación, o la discapacidad que paga ¿qué? Salarios. Salarios. Entonces, por eso son preguntas que sí o sí ustedes van a encontrar bastante de examen. Y cualquier pregunta dice qué porcentaje paga, si el 50, el 30, No, miren, o paga sobre el 100% O sobre nada. Sobre nada. o sobre nada. Es decir, cuando hablamos de tío Sam, la pregunta no es si se paga o no, la pregunta es ¿Quién lo paga? ¿Cuánto paga? ¿quién? ¿Quién lo paga? ¿Sí? Entonces, voy a borrar aquí y esto lo voy a explicar. Denme un segundito. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los impuestos, dijimos que la pregunta es ¿quién? ¿Quién? ¿Verdad? Esto lo voy a mostrar rápido. Existen dos tipos de pólizas. Tenemos por un lado las grupales Y las individuales.
Esto lo hemos mencionado, dice que muchos de ustedes han estado en esta parte, ¿sí? Pero saben que son temas que vienen cargados en el examen. Y no es complicado, si comprendemos. Lo único que yo tengo que hacer en una pregunta de impuestos, ojo, por temas de tiempo no voy a desglosar, ¿verdad? Cuando ustedes se encuentran, está grabado, no está grabado, todo esto. Son términos que ustedes van a encontrar, pero lo voy a simplificar. El tema de impuestos. La forma más simple es cuando ustedes vean una pregunta de impuestos, lo primero que yo tengo que ver es si la pregunta se refiere a una póliza grupal o Individual. individual, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas dos. Entonces, en las dos encontramos pago de primas Y beneficio. y beneficios. Individual. Beneficios. Y dijimos que los beneficios pueden ser seguros de vida o pueden ser De salud. discapacidad. Discapacidad. Y en la individual, mismo. Lo cual. Tenemos primas Y beneficio. y beneficios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente voy a poner el ejemplo de Gustavo, ¿sí? Perdón, Gustavo, que estemos poniendo ahí el ejemplo, pero No, tranquilo. Ujú. Gustavo le quitan un porcentaje, entonces Gustavo paga impuestos sobre lo que está grabado en su cheque. El ejemplo que pusimos, ¿se recuerdan que si Sí. el salario es, por ejemplo, $1,000, el cheque se lo dan por 800, ¿sí? Él paga por los 800. Significa que él está pagando impuestos sobre esta cantidad. Eso quiere decir que la parte que de las primas, ¿verdad? Que aquí está pagando Gustavo y está pagando la empresa. Entonces, entre los dos están pagando, pero lo que están pagando los dos, ninguno de estos pagos está pagando impuestos. Oh. ¿Por qué? Porque todo lo que se paga a través de una empresa es deducible. Deducible de impuestos. Todo lo que paga una empresa es deducible de impuestos, ¿sí? Todo. Muy bien. Eso quiere decir que si una persona, a ver, pregunta de examen, una persona que recibe de un seguro grupal queda discapacitado y recibe $18,000 de beneficios al año por discapacidad, ¿sobre qué porcentaje de estos 18,000 paga impuestos? Sobre los 18,000. Sobre todo, Porque son los beneficios. Porque correcto. un beneficio. ¿Sí? Porque son beneficios. Entonces, quiere decir que si la persona, el empleado, queda discapacitado y recibe beneficios, como no pagó impuestos acá, en los Lo pagan beneficios los beneficios. pagan impuestos. Por eso la pregunta es ¿quién? ¿Verdad? Lo mismo pasa con un seguro de vida. Pues igual, si se está pagando acá todo lo que paga la empresa es deducible, entonces todos los beneficios son taxables. Taxi. Siempre. Esto significa que es para seguros de vida o discapacidad. A excepción de los seguros de vida, solo voy a poner acá como un asterisco. Recuérdense que lo que son pólizas de vida, los primeros $50,000, Son Es free. el libre. gobierno los permite free, ¿sí? Esto solo es un beneficio que el gobierno da, que permite que las personas se lleven vamos a suponer que tiene un beneficio de $50,000, los primeros, perdón, de $100,000, los primeros 50 se los llevan libres de impuestos. Pero a partir del 50,001 en adelante, tiene que pagar impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Si la pregunta dice grupal, hay que pagar En los beneficios. en los beneficios 100%. O sea que, profe, en la grupal se pagan los beneficios de lo se reportan los beneficios. Los taxes en los beneficios, en la grupal. Y en la Correcto. individual, en las primas. Ahora, ¿qué pasa en la individual? Aquí, ¿verdad? Vamos a suponer que aquí vino, voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Yo tengo aquí un asegurado. Él no tiene seguro en la empresa. Y en la empresa le dieron su cheque por los $1,000 cabales, no le quitaron nada. Él tiene su cheque grabado por $1,000. Entonces, de su cheque, después él viene y saca para pagar sus primas. Entonces, ahí vienen preguntas de examen. Las primas de una póliza individual,
cómo se trata el tema de impuestos, Paga taxes. quiere decir que Se no, paga en la prima. correcto, quiere decir que no son deducibles de impuestos. Todo lo que se paga de primas en una póliza individual No son deducibles de impuestos. no son deducibles de impuestos. Es decir, que tiene que pagar impuestos. Profe, usted sabe que a mí eso cuando dice no es deducible, no es gravable, yo lo veo al revés. Ujú. Me confunde mucho. Pienso que como no es deducible, ¿verdad? No paga taxes. Ujú. No, eso a mí me mata. Sí, pero ahora yo entiendo que cuando no son deducibles de impuestos, sí se pagan. O sea que hay que hacer una regla al revés. Cuando es no deducible, paga. Cuando es deducible, no paga. O sea, no lo ¿Sí? puedo deducir cuando vamos a ver, que aquí recibimos $1,000 y tengo que hacer cuentas con tío Sam, estos $1,000 no los puedo eliminar, no los puedo deducir para pago de impuestos. O sea, sí o sí, como no son deducibles, tengo que pagar impuestos. O sea, no voy a venir y quitar estos $1,000 y le voy a decir, mira, no te voy a pagar por esto, ¿verdad? Por eso, cuando vemos no deducible, Es que paga, igual a paga. impuestos, ¿sí? Hay que pagar. Cuando es deducible, no paga. Profe, y otra cosita aquí rapidito. Cuando dice no gravable, y es lo mismo. No gravable pasa lo mismo, ¿sí? Aquí, esos $200, ¿verdad? De Gustavo, acá no están grabados en su cheque. ¿Por qué? Porque a él se los quitaron antes de emitirle el cheque. Por eso dice que no están grabados, ¿sí? Exacto, que no están grabados es como decir que no, lo mismo que deducible o no deducible, que tengo que pagar. Que no están grabados quiere decir que el beneficiario tiene que pagar. Exacto, los taxes, ¿Sí? a eso me refiero. Aquí, miren, estos $200 que puse de ejemplo, si se dan cuenta, aquí el cheque fue por 800, quiere decir que no están grabados. Sí, Entonces, claro, no está pagando está impuestos, por grabado, eso exacto. los beneficiarios tienen que pagar impuestos. Aquí, esos $200 sí están grabados. Ajá. Entonces, yo no le puedo decir a tío Sam, mira, quítame aquí 200. No, o sea, voy a pagar impuestos sobre los $1,000. ¿Por qué? Porque aquí ya está grabado. ¿Sí? No, sí, eso lo entiendo perfecto. Lo que quería saber era si no grabado, deducible, no deducible, era lo mismo. No deducible, Correcto. paga impuestos, entonces. Correcto. Aquí lo tenemos, ¿sí? Abajo. No Ajá. deducible. Profe, los 50.000 pesos free, eso es en las pólizas grupales, nada En las más. de vida. En las pólizas de vida grupal. Solo en Ujú. las De vida grupales. grupal. Ya. Solo en las grupales, ¿sí? Entonces, no deducible es igual a pago de impuestos. Paga el impuesto. Deducible es igual a que no paga impuestos. Paga. Deduce, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, cualquier pregunta que ustedes encuentren sobre el tema de impuestos en una póliza, lo primero que yo busco es si es individual o es grupal. Cualquier Ajá. pregunta, ¿sí? Cualquier pregunta. Entonces, solo ubiquen ustedes que dice que es individual. Yo sé que los impuestos se pagan en En las... las primas. Dice que es grupal, entonces que los impuestos se pagan en los beneficios. En los beneficios. ¿Sí? No sé si me doy a entender hasta acá. O sea, la forma más simple, por eso les digo, no quiero confundirlos ahorita de grabado, no grabado, deducible, bueno, sino que ubiquemos, ¿es grupal o individual? Igual. Si la pregunta dice un trabajador autónomo, ¿verdad? O dice un corredor de bolsa autónomo, queda discapacitado, ¿verdad? Y recibe beneficios por discapacidad. ¿Sobre qué porcentaje tiene que pagar impuestos? ¿Sobre el 100%, el 50%, el 30%? Cero. Bien. Es autónomo, profe. No es solo. No, no tiene que pagar, porque ya pagó No, las no Correcto. tiene que primas. pagar No porque es tiene, individual. autónomo trabaja por cuenta propia. Tiene Autónomo. que ¿Sí? pagar sobre las... claro, los beneficios. Ya, recibió los ¿Sí? beneficios. Ojo, Sí. ese tipo de preguntas son unas trampitas que ustedes encuentran a veces, ¿sí? Claro, claro. Corredor de bolsa autónomo queda discapacitado, ¿sobre qué porcentaje tiene que pagar impuestos? Sobre nada. Sobre cero. ¿Por qué? Porque es autónomo y los impuestos los está pagando En las La primas. prima. en las primas. Lo que Así pasa es que no está nombrando ni primas ni beneficios. nada. No te menciona. ¿Sí? ¿Te fijas Pero, cómo son? Son malos. pero por eso les digo, solo ubiquen
si la pregunta habla de individual o grupal. Y yo sé que si es individual, los beneficios son free y las primas son siempre taxables. Si es grupal, las primas son free porque todo lo que paga una empresa es deducible de impuestos y el beneficiario tiene que pagar impuestos. Pues, A excepción de los seguros de vida, que los primeros 50,000 son free, pero de ahí hay que pagar impuestos. ¿Listo? Entonces, vuelvo para acá. Entonces, quise explicar esto, ¿verdad? Más que todo porque va de la mano con lo que es contributivo y no contributivo. Cuando hablamos de grupos, ¿verdad? Todo lo que paga una empresa es deducible. ¿Sí? Todo lo que paga una empresa es deducible. Y lo voy a explicar acá. Yo sé que a veces nos confundimos con Es que deducible, no paga impuestos, ya me lo sé. Y el otro yo que no también. es deducible, sí paga. Sí, El no, no no, sí, ya listo. deducible paga y el deducible no paga. Ajá, recuérdense de estos porcentajes, ¿sí? En sí. un plan no contributivo el 100% tiene que estar asegurado, porque si no es discriminación. En un contributivo el 75% tiene que estar Asegurado. asegurado, por lo menos. ¿Por qué? Porque aquí pagan los dos, ¿sí? Ujú. Ujú. El empleado y la empresa pagan. Entonces quiere decir que es contributivo. Si solo la empresa está pagando es no contributivo. Muy bien, Sí, voy a avanzar acá. no. Ahora veamos aquí las características de un seguro grupal. Ponerlo aquí. Muy bien, las siguientes son características que separan el seguro grupal del seguro individual. Y ojo, ahí vienen bastantes preguntas. Cuando es grupal, cuando es individual, bueno, ya vimos el tema de impuestos que viene mucho con individual o grupal. Entonces, para empezar, las personas, miren, y esto es clave, créanme que si ustedes se memorizan esto, se les va a ser muy fácil todas las preguntas que sean relacionadas a una póliza grupal. ¿Por qué? Porque la persona en una póliza grupal no proporciona. Evidencia de asegurabilidad. Ajá. ¿Por qué? Porque la suscripción grupal está involucrada, es decir, que se evalúa el riesgo de la empresa, más no del individuo. Una persona de 70 años puede acceder al seguro grupal, Sí, Claro. Sí. por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si está ese tiempo completo, pues le tienen que dar el seguro si la empresa lo provee, sea contributivo o no contributivo. Porque si no lo aceptaran, estarían discriminando. Discriminando. ¿Por qué? Porque no se evalúa el riesgo en base al individuo, sino que es en base a la empresa, a la suscripción grupal. ¿Sí? Entonces, ojo, cualquier pregunta que ustedes encuentren, recuérdense que el empleado o la persona que entra a trabajar a la empresa no le requieren. A ver, ahí Katy o Gustavo que nos habían compartido, en algún momento les dijeron, mira, tráeme pruebas médicas. no te piden No, nada. nada. No, nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no requiere evidencia de asegurabilidad. Sin embargo, si ustedes compran una póliza individual, vienen todas las preguntas. ¿Padece de esto? ¿Padece de esto? No, 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 no. Si digo un sí, bueno, ahí vienen los cuestionarios especiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué medicamentos toma? ¿Cuánto tiempo? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no se emiten como pólizas individuales. Ojo, las pólizas grupales a cada empleado no le dan una póliza. En su lugar le dan, Un Un certificado. certificado. esas son preguntas de Eso examen. viene derecho, profe. ¿Sí? Eso va de cajón en el examen, ¿verdad? Entonces, no se emiten como pólizas individuales, se emiten como pólizas o contrato maestro, es decir, que solo existe uno y lo tiene la empresa. La empresa tiene el contrato maestro o la póliza maestra o también conocido como póliza principal. Solo existe una y la tiene la La empresa, empresa. ¿sí? Entonces, obviamente, cuando hablamos de grupal es lo mismo. A ver, yo puedo encontrar cosas similares en un Costco o en un Sam's que en un Walmart, No. pero ¿dónde es más barato? En Costco. En un Costco o en un Sam's, ¿verdad? Solo que ahí tengo Es un al mayor. por mayor. Lo mismo pasa con las grupales, ¿sí? Son a bajo costo. ¿Por qué? Porque se compran en grupo. Sí.
no se compran individuales. Eso quiere decir que los costos administrativos para la empresa bajan Ajá. radicalmente. Entonces, debido a menores gastos administrativos, operacionales y ventas asociadas con planes grupales. Entonces, hay flujo de asegurados. Por eso es que las pólizas grupales se hacen por término de año. Ya. De En un caso año. de las de vida. Las de salud sabemos que son anuales, 1 de enero a 31 de diciembre, ¿sí? Entran y salen, ¿verdad? Cuando abandonan el grupo. Entonces, normalmente emitido como un seguro a plazo fijo, que es de un año y proporciona una cantidad fija de cobertura durante todo el plazo del contrato. Dado que el individuo no posee la póliza, se le extiende un certificado de seguros para demostrar que tiene cobertura. La póliza real se llama póliza maestra o póliza principal y la tiene la empresa. Entonces, los empleados son llamados, Titulares de certificado. correcto, titulares de certificado, y las empresas titulares El contrato. de contratos. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Hasta ahí estamos bien, profesor. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias. Si nos hicieran la prueba hasta ahora, todos saldríamos bien. No, Es que lo ideal sería que el profesor estuviera al lado de nosotros y que diga, y que nos, Ahora, nos lea la pregunta, ahí sí la entendemos rápido. oye, Loredana, no te creas, porque el otro día yo me fui a escondida a coger la prueba y entendí muchas de las que yo no me sabía que adivinaba. ¿Verdad? busquen Sí. las palabras claves, de verdad eso les va a ayudar y les va a simplificar mucho el proceso, ¿sí? Pero por eso les digo, no se aprendan preguntas de memoria, comprendamos cómo funciona. Si nosotros sabemos cómo funciona, por eso hago mucho énfasis. Perdonen que haga mucho énfasis en esto, pero en una grupal, recuérdense, yo sé que no se requiere porque ustedes van a encontrar preguntas que traen demasiado ruido y que les piden que presenten. No, simplemente en una grupal no se requiere evidencia de asegurabilidad. ¿Cubre preexistencias una póliza grupal? A ver, Sí, bueno, claro, profe, que cubre. Sí, se cubre. ¿después de cuánto tiempo cubre las preexistencias una póliza grupal? Espérese, profe, voy a escribir. ¿Después de cuánto tiempo? Después de los 6 meses, profe. Desde el principio, Después de si no 6 meses. necesita prueba de asegurabilidad ni nada. Correcto. Se dan cuenta, miren, les acabo de hacer la misma pregunta planteada de diferente forma. Me había quemado ahí. ¿Sí? No necesita prueba de asegurabilidad, entonces, ¿qué sabe si te ha cubre infartado, si es preexistencia. cardiópata? Las No sé. persistencias se cubren desde el Desde inicio. el principio. Solo que recuérdense que las pólizas grupales, aquí vienen dos preguntas de examen, que yo las he hecho muchas veces. ¿Cuál de las siguientes es común en una individual más no en una grupal? Alguien que me diga, ¿eso tiene que ver con discapacidad? Sí, yo me la sé, pero si veo la Y la respuesta. eliminación. Correcto. Eso, Las el pólizas individuales tienen periodo de eliminación, las grupales no. Mm. Ya vamos a ver ahorita que miremos discapacidad, vamos a ver esos conceptos. Pero es la misma pregunta. Ahora volteémosla. ¿Cuál de las siguientes tiene un periodo de espera? ¿O cuál de las siguientes es común en una... Ahí les dije la pregunta, ¿no? Pero Ya, bien, ya nos dio la Sí, respuesta. en un Pero la periodo. respuesta en la grupal, profe. ¿sí? En la grupal es el periodo de espera. No la dio. La grupal trae un periodo de espera, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes es común un periodo de espera? ¿O el periodo de espera en una póliza grupal es de... De 1 a 6 meses. Correcto. Gracias, Yasmín. 1 ¿Sí? a 6 De meses. 1 a 6 meses. Eso tiene que ver con discapacidad. En las pólizas grupales no se exigen pruebas, periodos de eliminación ni nada de esto, pero sí tiene un periodo de espera. Es decir, te vamos a cubrir, pero espérate. ¿Sí? ¿No eran 5 meses? El periodo, gracias, el periodo de espera de 5 meses es para el gobierno. ¿Sí? Ok. Las privadas, a ver, una póliza individual, ¿cuál es el periodo de eliminación? ¿De cuántos días? 30. 30 días, profe. No. Miren cómo movieron el anzuelo, ¿sí? 5 meses. 6 meses. ¿Cómo es, profe? Repita. El periodo de eliminación en una póliza individual, ¿de cuántos días es? De 30 días. No. El 5 periodo meses. El periodo de eliminación son 30, ¿no? en una póliza individual los escoge el asegurado. Mm. Pueden ser 10, pueden ser 20, 30, 50, 60 días. O sea, es decir, que entre más largo sea el periodo de eliminación, la prima va a ser. Más corta. baja. Entre más corto es el periodo de eliminación, la prima va a ser. Más Más alta. altas. Porque en una individual, bueno, No es cada corto. quien se mata con su propio
con su propia mano. Es decir, si yo quiero un periodo de eliminación corto, pues también la prima va a ser más alta. En cambio, en una grupal no. ¿Por qué? Porque en la grupal es en relación al grupo. Entonces hay un periodo de espera de 1 a 6 meses. En las pólizas del gobierno hay un periodo de probatoria de de 5 meses. 5 meses. ¿Sí? En el gobierno son 5 meses, en las grupales son de 1 a 6 meses y en las pólizas individuales Lo coge la segura. escoge, correcto, ¿sí? Entonces, ojo, por eso les digo, miren, cuando comprendemos cómo funciona, no importa cómo venga la pregunta, incluso cuidado, ¿verdad? Porque ahorita nos hemos equivocado y de repente, pues, ay, es esta, ¿no? Pero es lo mismo, solo que es la misma pregunta planteada de diferente forma. ¿Cómo es, profe? En la grupal son de 1 a 6 meses. Las grupales son de 1 a 6 meses. Las La pólizas del individual lo gobierno, escoge uno. la individual lo escoge uno. Y las del gobierno son, tienen 5 un meses. periodo de espera de 5 meses. 5 meses. ¿Listo? Sí. 5 meses, ¿sí? Es lo mismo. Probatoria o de espera en el gobierno. En la grupal es un periodo de espera de 1 a 6 meses. Y 6 en las meses. pólizas individuales no se llama periodo de espera, se llama periodo de eliminación, ¿sí? Pero es lo mismo, por eso esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes es típica en una individual más no en una grupal? El Periodo. periodo de eliminación. Y la misma pregunta al revés, ¿cuál de las siguientes es típica en una grupal más no en una individual? El periodo de espera. El periodo de espera. Correcto, ¿sí? Ese tipo de... Por- Sé cómo funciona, ¿sí? Ok, veamos acá la elegibilidad de los miembros. ¿Quiénes pueden aplicar a un seguro grupal? Bueno, cuando hablamos del seguro grupal, los empleados deben estar, para empezar, Tiempo completo. yo no puedo aplicar a un seguro grupal si estoy part-time. Entonces, para empezar, y ojo que eso es otro tema que a ustedes les va a facilitar en el examen, ¿sí? Primero, tienen que estar a tiempo completo, ¿verdad? Y no se requieren pruebas de asegurabilidad, ya sé. Entonces, si es contributivo, el empleado debe aprobar una deducción automática. A ver, Gustavo, me imagino que cuando Gustavo, perdone nuevamente el ejemplo, ¿verdad? Pero me imagino que cuando Gustavo aceptó el seguro, le hicieron firmar que iba a autorizar que le Para quitaran que de, le descontaron. ¿sí? Entonces, eso quiere decir que es contributivo, o sea, así como a él le están quitando de su cheque, entonces es porque él autorizó, él tuvo que haber firmado. En el caso de Katy, pues No. no, ¿por qué? Porque no le están quitando su cheque, sino que la empresa le está dando el 100%. Entonces, el periodo de prueba del nuevo empleado es De de uno. 1 a 6 meses, ¿sí? Periodo de prueba o periodo de espera, es más conocido como periodo de espera, ¿sí? El empleado, ojo, el empleado tiene 31 días durante el periodo de inscripción para inscribirse. ¿Qué quiere decir eso? Yo llego a una empresa y me dicen, Aarón, ¿quieres el seguro? ¿Cuánto tengo que pagar? Tienes que pagar, te vamos a quitar de tu cheque $200 semanales. No, son como $800 al mes, no es muy caro. No, no lo voy a querer. Pero de aquí a un par de meses llego a recursos humanos y le digo, mire, ¿sabe qué? Sí lo voy a querer. ¿Lo puedo pedir después? No. Sí, claro que sí, pero le van a pedir No. pruebas de Prueba de asegurabilidad. asegurabilidad te piden. Correcto. Sí lo puedo pedir, pero me van a pedir Ah, pruebas por de la segurabilidad. seguridad. Sí, porque Ahí ya te sí. pasaron los 31 días de... Correcto, Yasmina, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me puedo inscribir en Antes el de los seguro 31 días. cualquier día hasta un máximo de 31 o antes de los 31 días. En cualquier día que yo me inscriba al seguro dentro de este periodo, no me piden evidencia de asegurabilidad, pero dice aquí, de lo contrario es posible que deba proporcionar Evidencia de evidencia. asegurabilidad. Es decir, para la empresa dice el empleado, no quiso el seguro, está bien, pero ahora lo quiere, es muy probable que ya lo necesite. Estadísticamente, las personas que lo solicitan así es porque ya lo necesitan. Entonces, por eso la empresa va a pedir pruebas de asegurabilidad. Gustavo, tengo la manita levantada. Le preguntan, dado el caso que tenga un individual y se quiera quedar con el individual y no coger el del grupo. Claro, de hecho, miren, les voy a poner aquí el ejemplo, ¿sí? Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta, Gustavo, ¿sí? Recuérdense, encontramos tres tipos de póliza. Tenemos acá Individual, Ujú. grupal la grupal, y el gobierno. Gobierno.
y el gobierno. Pregunto, ¿puedo tener las tres pólizas, sí o no? Sí. Sí, Sí, Sí. Sí, las puedo tener, ¿verdad? Yo tengo una individual, tengo una grupal y tengo la del gobierno. El gobierno me va a dar cobertura, sí y solo sí, si yo no tengo ni seguro grupal Ni ni seguro ninguno. individual. individual. O sea, el gobierno es el último cartucho. Pero, a ver, ¿qué pasa? Aquí entra en juego algo que se llama el Cola. COA. Alcohol. COA. ¿qué es el Ya yo me COP? iba por la inflación. Sí, sí, es el Es COLA. para que la gente no cobre doble No sobreutilice los beneficio. doble No beneficio. sobreutilice y no se beneficie económicamente, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Miren, en la individual, esto se llama coordinación de beneficios, el COB. ¿Cómo funciona? En base a la pregunta que me hizo Gustavo, ¿una persona puede tener más de una póliza? Sí, la puede tener, pero en pólizas de vida no afecta, no hay ningún problema porque son instrumentos financieros, son inversiones. Yo puedo tener cuantos seguros quiera, ¿sí? Pero en pólizas de salud no. En pólizas de salud, a ver, yo tengo las tres y voy con el médico, me piden mi tarjeta de seguros y de repente yo vengo y entrego la grupal, ¿verdad? La póliza de la empresa, el certificado. Vienen en el front desk, ¿verdad? Y están revisando y me dicen, fíjese que en el sistema me aparece que usted tiene otro seguro. Ay, es cierto, es que tengo también una póliza con mi familia, una póliza individual. Ah, ok, necesito su tarjeta, ¿sí? ¿Por qué? Esa es la primera Porque que piden. es el primero que pide. Entonces ahí entra lo que es una póliza principal. Siempre la póliza principal va a ser la individual, que se supone que es la que mayor cobertura tenga. Entonces la pregunta de Gustavo, ¿puedo tener la grupal y la individual? Sí, pero la individual siempre va a tener prioridad sobre la grupal. Ahora, si no tengo la individual, entonces entra la grupal. Y si no tengo la grupal, entra La El del gobierno. gobierno. El el gobierno. gobierno. Ahora, vamos a suponer, les voy a poner otro ejemplo, que esta póliza me cubre $50,000. Esta póliza, la grupal, me incluye, me cubre solo $20,000. Y bueno, tengo la del gobierno. Al gobierno vamos a suponer que, qué sé yo, ¿verdad? Vamos a ponerle $10,000 de cobertura. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy haciéndome un tratamiento o una cirugía, qué sé yo, y tengo una factura de $95,000. Lo montaron en el helicóptero. Bueno, se llevaron el helicóptero, sí, yo sé que es costoso. Entonces, quiere decir que primero se van a acabar los beneficios de la póliza individual. Luego de acabarse esto, entonces entra a batear la El grupal. Y me acabó la grupal, entonces el último cartucho, como ya no tengo ninguna de estas, entonces gobierno. entra el La del gobierno. gobierno. Y así todo me falta. Ujú. Dime que faltan 15. ¿Quién los pone, profe? ¿Y quién pone El esos? bolsillo. El bolsillo. El asegurado. ¿Sí? Ahí Sí. sale. Ay, no tengo para pagar. Bueno, hacemos un plan de pagos, ¿verdad? Pero Ah, pues ya, o Pero sea, de que lo paga, lo así paga. sea $1, las aseguradoras no van a pagar más de lo que tienen aprobado, ¿sí? Entonces, eso se llama COB, coordinación de beneficios, que se organizan quién va a pagar. No quiere decir que no vayan a pagar las demás, sí. Obviamente, pues si yo tengo las tres, pero van a tener un orden. Por ahí ustedes van a encontrar una pregunta que dice, un empleado de 70 años que tiene Medicare entra a trabajar a una empresa y la empresa le provee seguro grupal. ¿Qué papel tomaría el Medicare? va a pagar lo que no Haga paga la la segunda grupal. parte, profe. Segundo lugar. Correcto, Sí. ¿sí? Va a pagar lo que no le paga la grupal, lo que acabamos de ver, ¿verdad? La grupal paga tanto y lo que ya no paga, Como pues entonces secundario, entra el como Medicare. secundario, sí. Correcto. Ahora, ¿qué sucede con la discapacidad? La discapacidad funciona diferente, ¿sí? Tenemos el gobierno, sabemos que este solo lo tenemos como un método de defensa. En caso de que, como dice ahí, en caso de emergencia rompa el vidrio. Bueno, este solo lo tenemos de emergencia. Si no tenemos ningún otro, pues entonces entra el gobierno. De lo contrario, tenemos una individual y una grupal.
¿Qué pasa con la discapacidad? Aquí es diferente, ¿sí? Y también aquí entra lo que es el COB, ¿verdad? La coordinación de beneficios. ¿Qué sucede? Si la persona queda discapacitada, ¿será que todos le van a pagar un salario? No. No, profe. Le, ok, recuérdense que qué es lo que hace el COB, coordina los beneficios, impide que una persona se beneficie económicamente del seguro. Ay, la individual me da 1.500, la grupal me da $1.000 y el gobierno me da tanto. No, no quiere decir que ahí sí quedo discapacitado vivo de ellos, de los seguros. No, sino que lo que pasa con la discapacidad es muy diferente a los gastos médicos. Los gastos médicos se ordenan. ¿Quién paga primero? Pero la discapacidad va a ser prorrateado, ¿sí? La discapacidad va a ser porcentual, es decir, que si suponiendo esta paga mensualmente, qué sé yo, $3,000, ¿verdad? Esta paga, recuérdense que la grupal, ¿qué porcentaje paga de discapacidad? ¿Alguien que El me diga? 60. Correcto, ¿sí? Paga el 60%. Entonces vamos a suponer que esta está pagando $1,200. Entonces, ¿qué va a pasar si la persona discapacitada tenía un salario de $4,000 Quería. y queda Ponle 3.000 de discapacitado? la individual más 1.000 de la grupal. Lo que va a hacer es que, correcto, ¿sí? Va a ser prorrateado, ¿sí? Va a ser prorrateado. Un porcentaje paga la individual y otro porcentaje paga la grupal. El gobierno, en este caso, solo paga el beneficio por discapacidad si carece de cualquiera de estos dos. No sé si me va a entender, es el papel del COP, ¿sí? Lo que Ya es la... va, profe, ya va. Estos 4.000 es el sueldo que él tenía, Ajá. lo que él ganaba. Entonces quedó discapacitado y entonces llegan a este sueldo que él devengaba antes con un porcentaje de la individual y el 60% de la grupal. ¿Es así? Sí, no es que le vaya a pagar el 100% de la grupal, No, 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 el sino que 60. lo que hace es que se coordinan los dos seguros y pagan un porcentaje cada uno Lo que para suman los llegar, 4.000 que cobraba. Va a llegar a los 4.000, claro. ¿sí? O sea, esto es para recuperar los ingresos perdidos, porque la discapacidad no es que se va a beneficiar económicamente, que ay, le van a pagar 4,200, está ganando más. No. No, sino que se coordinan y cada uno paga un porcentaje. Ese es el trabajo del COB, la coordinación de beneficios, ¿sí? Eso es en base a la pregunta que había hecho Gustavo, ¿ok? Dice aquí, mientras gana una persona, más le descuentan o tiene un límite en los seguros. María, no entiendo si entre más le descuentan, no sé, habría que ver a qué se refiere, porque cuando hablamos límite de seguros, obviamente va a depender del el límite o de la cobertura, ¿verdad? A mayor cobertura, obviamente, pues va a depender el porcentaje que esté dando la empresa y ese porcentaje puede variar, puede ser más o menos, ¿sí? Puede ir desde un 10% hasta un 50-50, dependiendo del plan que tenga con la empresa. ¿Ok? Si es contributivo. Muy bien, ya estamos acá terminando. Entonces, el empleado dijimos que tiene 31 días para poderse inscribir. Si se inscribe después de los 31 días, ¿lo puede hacer? Sí, pero Sí, Tiene que entonces, presentar evidencia. presentar evidencia de asegurabilidad. evidencia de asegurabilidad. Entonces, ya aquí vemos también rápidamente y vamos a terminar con esto, la clasificación de riesgo. Recuérdense que cuando es una empresa grupal, el riesgo se mide en base a la historia De, de de la la empresa. empresa, ¿sí? Ahora, cuando son pólizas individuales, entonces sí entra una clasificación de riesgo y existen Bueno, 4 clasificaciones de riesgo. La preferida es el ideal. Una persona joven, buena salud, no vicios, ¿verdad? Practica deporte, no tiene riesgos. Entonces quiere decir que una clasificación preferida, la prima va a ser mucho baja. más baja. El estándar, pues bueno, es el promedio. ¿Cuál de las siguientes paga una prima superior al estándar? La Por ahí super viene. estándar. No es la superestándar, subestándar, ¿sí? Super estándar. Subestándar, correctos. Que es la subestándar, quiere decir que es un riesgo superior al estándar, o sea, el riesgo es más alto, pero Está es abajo. asegurable. Está abajo del estándar.
¿sí? O sea, es subestándar, el riesgo es más alto, pero aún así es asegurable. Pero el declinado, que por más que nosotros intentemos someter una póliza, la empresa la va a rechazar porque el riesgo es demasiado alto. Eso se llama declinado. Declinado. Entonces, termino acá con dos preguntas. La primera, el proceso que nosotros hacemos, o en el proceso que hacemos durante la aplicación, se conoce también como Clasificación de riesgo. Clasificación de riesgo. clasificación de riesgo. ¿El agente ayuda a qué en el proceso? Nosotros A la ayudamos selección adversa. a la A clasificación de clasificar riesgo, ¿sí? Clasificación de riesgo. Nosotros no seleccionamos el riesgo, pero sí ayudamos Sí. a la empresa a clasificar el riesgo. Eso tiene que ver con la autorización intrínseca, ¿sí? ¿Y la selección adversa es qué, profe? Ok, pregunta de en un examen. grupo, ¿De qué forma se reduce una selección adversa? Un en segundo. una póliza grupal. Una Correcto. póliza. Una póliza ¿Qué es grupal. selección adversa? ¿Qué es selección adversa? Es decir, selección adversa quiere decir que una empresa no sabe la razón real del por qué una persona está comprando un seguro. Y la selección adversa quiere decir que la empresa está asumiendo un riesgo. Eso lo vemos en pólizas individuales. ¿Por qué? Porque estadísticamente la mayoría de personas que va a comprar una póliza individual es porque ya la necesita. Entonces, esa es una selección adversa que no sabe qué riesgo está asumiendo la empresa. Voy a poner ejemplo, la otra pregunta que siempre les digo, ¿verdad? Y es pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes se constituye una selección adversa? Y dentro de las opciones viene cláusula suicidio. ¿Por qué? Porque pueda que de 10 personas que compren un seguro, vamos a suponer que es un seguro de vida, Una es suicida. una es suicida. Pero ¿cómo vamos a saber si las pruebas médicas todos están bien? Pero uno de repente está bañado en deudas y ahí entran, ¿verdad? Cuando piden el informe de crédito, ¿sí? Con respecto Entonces, a eso, tenía una pregunta, claro que de la semana pasada, pero está relacionada. ¿Qué sí, Luis, diferencia hay entre declaraciones falsas y fraude? gracias. Las declaraciones falsas, voy a poner un ejemplo, depende, ¿sí? Porque la ocultación, una declaración falsa se constituye fraude, ambas. Una declaración falsa, vamos a suponer que la persona dice, ¿fuma? No, ¿verdad? Pero si en la prueba aparece que sí fuma o que aparece un porcentaje de nicotina, entonces eso puede ser motivo para que le cancelen la póliza, ¿sí? El cliente nunca va a ser demandado. ¿Por qué? Porque el cliente no está obligado legalmente. Lo que sí es de que le pueden cancelar los beneficios. Fraude quiere decir que la persona mintió o ocultó información, que sabía que tenía un problema de salud, pero no lo dio a conocer en la solicitud. Entonces la empresa todo eso lo va a utilizar a su favor, porque como es una garantía, y eso se constituye como fraude. Ahora, hay una parte dentro de la solicitud que la persona puede mentir, pero la empresa no lo va a considerar como fraude. ¿Qué es? Alguien que me diga. La edad, ¿no? La edad, La edad, la edad. correcto, ¿sí? La edad. La edad, Es correcto, ¿sí? La edad no va a ser motivo de cancelación. Ojo, que cuando hay fraude, o sea, cualquiera que sea tergiversación, o sea, perdón, manipulación de la información u ocultación, la empresa lo considera fraude y eso es motivo para cancelar una póliza. En cualquier Pero momento. pero si en cualquier momento, aún después de los 2 años del periodo disputable. si la Pero, persona estaba enferma y no sabía, entonces, en ese caso, ¿qué pasa? gracias. Si estaba enferma y no sabía, no es ocultación. Eso se conoce como una representación. Él no sabía, ¿sí? Porque dice que se considera cierto a lo mejor del conocimiento de uno, pero no garantiza que sea cierto para efectos del seguro. Entonces, si la persona estaba enferma pero no sabía, no está ocultando nada. ¿Por qué? Porque no hay rastros médicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la persona después le hacen exámenes y todo, la empresa va a investigar, entonces pueden suceder dos cosas. Las preexistencias recuerden que se cubren después de 12 meses, pero algunas preexistencias, recuérdense que durante 2 años la empresa tiene puestos los guantes, ¿sí? Eso quiere decir que durante 2 años se puede defender. Pasados los 12 meses, la empresa podría llegar a disputar un reclamo por una preexistencia. Entonces pasan dos cosas.
o esperamos que pasen los 2 años para que cubra las preexistencias, o la empresa puede llegar a cubrir esa preexistencia de mutuo acuerdo, pero eso se haría con una reclasificación. ¿Qué es una reclasificación? Profe, si Que no se me vuelven a equivoco, calcular los riesgos Una reclasificación para el que le va a clima. subir al seguro. Correcto, ¿sí? Cuando dice te vamos a hacer una reclasificación porque no incluimos ese problema que no es ocultación, no sabías, pero entonces lo vamos a cubrir, pero vamos a hacer la reclasificación, quiere decir que la clasificación de riesgo cambió. Y si cambió, la prima va A subir. a subir. Pero, Eso y se si llama, la pasaron los 2 años y la persona muere, ¿tiene que pagar o a ver sí, o cómo? sea, pero ya pasaron los 2 años, ya pasó el periodo disputable, ¿sí? Y como no se sabía, no es fraude, a menos que se demuestre lo contrario. Si se demuestra lo contrario, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? En base a lo que dice. Ese ejemplo lo he puesto. ¿Qué pasa si una persona dice no fumo? Ok, no fuma, ¿verdad? Y le hacen examen y todo, y de hecho sale negativo. Pero está dentro de, ya pasaron los 2 años y la persona muere y cuando empiezan a investigar dicen que no fumaba, ¿verdad? Y de repente encontraron una fotografía en redes sociales donde está con una fiesta, con un cigarro en las manos. Ya no pagan. Esa fotografía puede ser motivo para que la aseguradora niegue la cobertura porque lo va a considerar fraude, ¿sí? Porque digo, no fuma. Sino que Aunque no se haya muerto venden el de los organismo. pulmones. Sí, aunque no se haya muerto por eso. Sí, no sé Sí, si le me... van a buscar siempre la vuelta, pues la aseguradora nunca va a perder. Sí, o sea, la aseguradora siempre, ¿verdad? Recuérdense, lo que la letra grande da, la letra pequeña la quita. Quita. Roquita. Ujú. Por eso se cuida con todas esas letritas pequeñas, ¿verdad? Entonces hay que prestarle más atención a las letras pequeñas, ¿ok? No sé si respondo la pregunta o alguna otra pregunta. No, perfecto. Gracias, gracias. Muy bien, entonces vamos a terminar nuestra clase aquí, ¿verdad? Les agradezco por su paciencia, por estar conectados el día de hoy. Estamos ya en la recta final, ¿verdad? De este año. El día de mañana vamos a entrar de lleno a todo lo que tiene que ver con gastos médicos, ¿sí? Que es una parte importante para comprender cómo funcionan las pólizas específicamente de salud. Ahí va a estar HRA, HCA, POS, todo Ahí eso. vamos, sí, esas las vamos a ver el día de mañana. Ay, Profe, gloria yo a Dios, tengo una profe. preguntita muy simple, pero me tiene confundida. Yo vi una pregunta en Excel que dice, ¿cuándo empieza la cobertura? Y yo tengo entendido que es cuando se paga la prima. Ah, pues no, cuando se dan las condiciones del recibo. Pero esa es una póliza de salud, Ajá, pero, ¿sí? Las pólizas de vida empiezan a cubrir de inmediato porque se entrega un recibo condicional cuando se paga la prima. Las Ese es pólizas el de salud, recibo que menciona cuando se cumplen las condiciones del recibo, es decir, que si yo ahorita estamos que a 16, creo yo, ¿verdad? 16 de diciembre. de diciembre, yo compro mi póliza, no me va a cubrir ahorita, me empieza a cubrir a principios de enero, o sea, empezando enero, cuando se cumplen las condiciones del contrato o del recibo. Y el recibo dice que la cobertura comienza, ¿verdad? A partir del siguiente mes, siempre y cuando sea asegurable. O sea, que eso es en salud. ¿Y cómo puede salir la pregunta para saber qué es salud, para diferenciarla? Siempre, siempre va a decir, siempre, ¿sí? En una póliza de salud, ¿cuándo entra en cobertura ¿Sí? Cuando se cumplen las condiciones del recibo. Ahí es cuando se cumplen las condiciones del recibo. En una póliza de vida, ¿cuándo empieza la cobertura? Cuando se paga la prima. Ya sea que sea antes o después de la póliza. Acuérdense que la empresa puede emitir una póliza sin pago de prima. Lo puede hacer. Sí, profe, pero un ejemplo, en las pólizas de vida, y aunque no esté la póliza y yo pago la primera prima, ¿Mm? la gente me da un recibo Recibo con... condicional. Y a partir de ese día, La respuesta también puede ser cuando se den las condiciones del recibo, porque el recibo tiene la fecha de hoy. en la póliza de vida, la respuesta es cuando se paga cuando la se prima. paga la prima. ¿Sí? Ahí empieza la cobertura. Y como no existe póliza en ese momento, si al momento de que se llenó la solicitud se paga la prima, no existe póliza, por eso se da el recibo condicional. En una póliza de salud no se entrega el recibo condicional, sino que es cuando, o sea, pago mi prima, lleno la solicitud, pero la cobertura empieza cuando se cumplen las condiciones del contrato, ¿sí? Entonces, y No, las y en una coberturas póliza de vida hay que dar el recibo condicional siempre y cuando paguen la prima, pero si no pagan la prima correcto, no se da recibo. no se da cobertura.
Correcto, sí. Veamos, miren, solo así rápido. ¿Qué pasa con, tenemos salud y tenemos vida, ¿verdad? Tenemos aquí el asegurado llenó la solicitud y pagó la prima. ¿Cuándo empieza la cobertura? Suponiendo que estamos el 16 de diciembre, 1 de enero. ¿sí? El 1 de enero. Cuando se cumplan las condiciones del recibo, del contrato, ¿sí? Y cuando se cumplen, bueno, cuando empieza el 1 de cada mes. Recuérdense que las pólizas de salud son anuales. Sí. Ahorita pues estamos justo empezando el año, pero cualquier mes la cobertura siempre va a empezar el A primero partir de del primero del próximo mes. y por eso dice cuando se cumplan las condiciones del recibo, ¿sí? Y una de las condiciones del recibo es que la cobertura empieza a principios de mes, sí y solo sí, si la persona es asegurable. Ajá, profe, pero si la persona llega, un inmigrante, llega a este país a mediados de año, en junio, y compra su póliza de seguro de salud, compra su seguro de salud en julio, ¿tiene que esperar hasta enero? No, No, hasta el 1 de es agosto. el primero del mes siguiente, ¿sí? Ah, es el primero del mes siguiente, ya Ahora, entendí. ¿qué pasa, verdad? Con vida, ¿sí? Él vino y llenó la solicitud, ¿verdad? Empezando. Hasta acá, vamos a suponer 15 días después, la empresa emitió la póliza. Pero él, ¿dónde pagó su prima? Al Ahí. inicio. Suponiendo que aquí, en 3 días después, él murió en un accidente, le pregunto, ¿la aseguradora le paga el beneficio? Si no Si es existe póliza. asegurable, sí. Correcto, esa respuesta No, que... si es asegurable, sí, ajá, Y es exacto. asegurable, sí. O sea, la empresa va a seguir su Con el periodo proceso. con el proceso de, ese proceso se llama, Evaluación. ¿cómo? Evaluación. Correcto, ¿sí? Gracias, Yasmina. Ese periodo se llama periodo de evaluación. Ya murió, pero la empresa igual sigue su proceso e investiga si era asegurable. Si él era asegurable, aunque ya haya muerto, la empresa le Ah, va a pagar el beneficio. Ah, pero si no es asegurable, no paga. le Le devuelve devuelven la la prima. prima. Solo le Ah, devuelven la prima, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿No pagó su prima? ¿Yo puedo mandar una solicitud a la empresa sin prima? Sí, Sí, claro, Sí. La Sí, empresa puede emitir una póliza sin el sí, pago de prima, sí, sí. claro. pero, ok, aquí emitió la póliza y aquí vino la gente, ¿verdad? Yo vine de agente y le llevé la póliza, y él acá le paga el traje la prima. póliza y aquí pagó la prima. O sea, Sí. ya le entregué la póliza. Entonces, como él está pagando su prima después Tarde, que emitió la póliza, tiene la, que firmarme algo de buena salud. correcto, tiene que firmar un formulario de Formulario de buena buena Ya, salud. salud, ¿sí? Que y a se partir de ahí mantenga es que en salud. empieza a ser buena efectiva salud es para activa la las póliza. de salud, no las de vida, o también. No, ese es Es de en una vida. póliza de vida, es en una Es póliza de de vida vida. donde, pero es un formulario de buena salud, es decir, que la persona se mantenga tal cual como cuando Ah, llenó la póliza. Pero ese formulario de buena salud en una póliza de vida se firma únicamente si él No ha paga su pagado la prima prima a después última de la hora. póliza, después de la póliza, ¿sí? Ahora, si paga junto con la póliza, o sea, o paga antes la prima, no se requiere ese formulario. Ese formulario solo se firma después que la póliza sea emitida y él no había pagado prima, ¿verdad? Entonces eso le garantiza a la empresa de que esa salud se mantenga. Entonces ese formulario que está firmando puede ser motivo de disputa en caso de que él reclame algo después. Eso les va a servir como garantía también, ¿ok? No sé si me doy a entender. Sí, Cambio entendí. la de salud no importa en qué momento del mes pague, la cobertura empieza el siguiente mes. ¿Por qué? Porque son las condiciones del contrato. Claro, y yo peleando con Excel y yo, no, esto está Ah, malo, esto está malo, esto está malo. por eso digo, miren, y esas son bastante preguntas que ustedes se encuentran. Sí, Entonces, porque pasa que son muchas cosas y a veces muchas cosas se escapan, ¿me entiendes? Entonces, no peleemos, solo busquemos el lado, ¿sí? es que no sabía, profe, Ajá, que las condiciones de recibo eran las de salud, pero ya me lo ajá. aprendí. Y esas son una de las condiciones que traen las pólizas de salud, ¿verdad? Que la cobertura te la voy a dar hasta que empiece el mes, pero siempre y cuando seas asegurable. Ujú, ¿Listo? listo. Gracias a todos de verdad por su paciencia. Vamos a terminar entonces nuestra clase el día de hoy. Continuamos el día de mañana con gastos médicos y ahí vamos a ver las cuentas o los planes de ahorro también para grupos pequeños. ¿Listo? Profe, una pregunta cuando salga de grabar. De grabar.